46%, continuarán bajando. Este año acabamos a 48, 49, el año que viene nos vamos a 58, 60, precio particular. Segundo, que existe dos mercados, uno intervenido por el sistema financiero, que les va a prestar a ustedes de forma muy cómoda mucho dinero para que ustedes les quiten el muerto a ellos. Esos pisos los compran a 100, 110, a 110 a 170, y en el mercado de segunda mano ustedes se los compran a un particular a un precio de media de 100. Tercer idea que yo voy a defender es que esto está para quedarse aquí durante muchos años. No es una cuestión de... Hay mucha gente que dice, no, estos van por ciclos, tal cual. No, esto no va por ciclos porque hay una oferta acumulada que es bestial. Luego hablaremos exactamente cuántos pisos hay a la venta en construcción. Luego lo que yo voy a defender es también que bajan también en zonas de economía alta y bajan incluso en zonas donde no hay oferta, lo que es una contradicción. El ejemplo más claro es Vizcaya. Los precios de los pisos en Vizcaya, que es la zona en España, en la provincia donde menos pisos hay por habitante a la venta en construcción o vacíos en grandes centros urbanos, ya han bajado... Buenas tardes y bienvenido. Han bajado ya alrededor del 36, 37%. Guipúzcoa, que es la provincia con mayor densidad de población, han bajado otro 36, 37%. Una opinión que también comparte conmigo el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de la provincia, un artículo que compartió, que publicó en El País, creo que fue como unos 6, 7 meses, y por lo cual yo le llamé para felicitarle. Según datos del Banco de España, en el año 2008, el 80% de la riqueza de las familias españolas estaba metida en ladrillo, ya fuera pisos, locales comerciales, terrenos y demás. Vamos a partir de lo siguiente. Según las estadísticas oficiales, los precios de los pisos, me refiero a la que está publicada en la página de internet del Ministerio de Fomento, para pisos de segunda mano, entre particulares y en ciudades de más de 50.000 pisos, empiezan a bajar en el primer trimestre del año 2008. Nosotros, y desde entonces habían bajado hasta ahora, creo que es el 28%, pero si ustedes cogen lo que nosotros realmente sabemos, que no empiezan a bajar desde el primer trimestre del año 2008, sino desde el tercer trimestre del año 2006, lo sabemos a través de Tecnocasa, que es la única estadística que recoge bajada de precios de pisos de compraventa efectiva, es decir, no lo que pide el vendedor, las bajadas de las expectativas, sino a lo que realmente se vende. Si nosotros partimos, por lo tanto, que efectivamente el 80% era lo que tenían también en el pico de la burbuja en el año 2006, 1 por 2, que el precio de los pisos es lo que menos baja porque lo último que se deja de pagar y se está viendo a través de las cuotas de mora no es un local comercial, no es un terreno para construir pisos, sino lo último que se deja de pagar es un piso residencial para vivir. Eso quiere decir que, por tanto, esos son los que menos bajan. Eso quiere decir que de lo inmobiliario lo que menos ha bajado es el residencial. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo hablo con muchas personas de muchas zonas de España. Por favor, señora, siéntese, por ahí tiene algún sitio y por aquí también. En Castilla-La Mancha los locales industriales ya han bajado el 75% de precio. Es decir, usted compraba en el pico a 100, ahora lo está comprando a 25. No lo vale tampoco. Bueno, eso quiere decir que entonces, ya hasta ahora, 0,46 por 0,80, esta recesión se ha llevado alrededor de, a ver, yo voy a hacer el 36%, ¿no? 0,46 por 0,80, por ahí tiene que andar. Bueno, el 36% del patrimonio de los españoles, que no de los ingresos es cuando yo he perdido un trabajo y de ganar 2.000 euros, pues estoy en 800, que desgraciadamente hay muchas personas en este país, y el paro llegará al 27,5% este año, el gobierno ya lo sabe. Eso quiere decir que del patrimonio ya hemos perdido el 36%. Esta recesión, si nosotros pensamos, y hay razones para pensar que es así, que se lleva por delante una media del 75 al 85% del valor real de los pisos, porque hay que tener en cuenta también el efecto de inflación, y vamos a hablar ciudad a ciudad en unos momentos, se llevará alrededor de 2/3 partes del patrimonio del país. Es decir, el 2/3 partes del patrimonio que ustedes tenían en el pico de la burbuja desaparece. Excepto si ustedes no tienen deuda, es decir, no se han comprado un bien, que lo han comprado a 100, baja de valor y encima ustedes siguen teniendo una deuda de 100, que es el problema de muchas personas. ¿Por qué? Porque la garantía de sus bienes, que es el piso, se está desmoronando. Ahora en un proceso además deflacionario, y lo ha dicho muy bien el presidente del Banco Central Europeo el otro día en el Bundestag, en el Parlamento alemán, ha dicho lo siguiente: el problema no es la inflación, el problema es la deflación. Y dirán, ¿pero cómo? Si a mí me está subiendo tienes ahí un sitio y por ahí también tienes uno. Sí, señor, mira, tú que eres importante, siéntate ahí. Enhorabuena y bien, gracias por venir. Entonces, dirán, pero si me está aumentando el precio del café, de, yo qué sé, de las copas, de tal y cual. Bien, a usted lo que está sucediendo es un proceso de biflación. Este lo de entender lo entiendo hasta yo. Aquellas
cuestiones que están sometidas a impuestos o bien tasas o transporte público, como el Estado tiene menos dinero, aumenta su precio o bien aumenta lo impositivo. Bien, pero ¿qué sucede a la vez? Al aumentar los impuestos, aumenta el porcentaje en la economía real de la economía sumergida, o el del IVA o sin IVA, que cuanto más suban los impuestos, más economía sumergida habrá. Bien, entonces ese tipo de cosas se le desmorona. Yo le puedo decir que, por ejemplo, los servicios de hostelería de todo tipo en España, de grandes celebraciones, yo estoy negociando ahora en la provincia de Vizcaya, que es de las más caras de toda España, no están bajando, se están desmoronando, con rebajas para celebraciones, por ejemplo, de bodas o de bautizos, descuentos ya del 40% respecto al precio de pico. ¿Por qué? Pues porque ahora aumenta mucho, como disminuye muchísimo la demanda, porque la gente no tiene dinero, porque ha habido cambios culturales y la gente ya no se casa, además de otras cosas, pues el hostelero, que tiene unos gastos fijos X, está mucho más tendente a aceptar pagos en negro, lo que supone una rebaja para el cliente final. Que si no fuera aquí por la economía sumergida, pues muy posiblemente le estarían pagando a ustedes navajazos por la calle. O sea que la economía sumergida es una respuesta del ciudadano ante una interferencia del Estado exagerada en su vida económica. Siéntate por aquí si quieres, hay varios sitios todavía. Entonces, a ustedes les está subiendo muchas cosas, las cargas, los impuestos. En Cataluña están pagando el 56% sobre IRPF, en Cantabria el 55,50%, que igual hay que plantearse, lo dice, por ejemplo, Guido Westerwelle, que es el presidente, o el antiguo presidente del Partido Demócrata, o el Partido Liberal Alemán, y antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, que igual, al final, la Unión Europea se destruye, o una sociedad se destruye por demasiada solidaridad, porque claro, entonces aquel que puede trabajar, no trabaja, o igual el Estado, que tiene que organizarse de una forma más efectiva, no se organiza, ¿por qué? Porque sabe que se lo están pagando todo. Bien, entonces están viendo muy fuertemente ustedes ese proceso. Cuanto más necesidad, por aquí tienes algún sitio, cuanto más necesidad haya de financiación para esos bienes, y les pido por favor que se vayan a esta gráfica, por ejemplo, pisos, casas, frigoríficos, me da igual, aquello que cueste más de 200 euros, en los cuales haya una televisión. Ustedes lo que tienen aquí, la línea verde, que es la más importante, es la contracción de crédito que concede el sistema financiero español a las familias. Ha desmoronado de 14.000 millones de euros mensuales a 3.500, 3.600. Les dejo esto para que compartan ustedes. Si tienen ustedes a uno, ¿puede compartir con ese señor? ¿Me pasa esa? ¿Sería usted tan amable? No me puedo acercar, señora. Muchas gracias. Pues si me lo dan, estoy muy agradecido, señora. Muchísimas gracias. Para que tengas a todos. Entonces, ven ustedes aquí, en esta línea verde, cómo se desmorona el crecimiento del crédito. Bien, ¿por qué sucede que aquí hay una burbuja crediticia? Bueno, pues porque el Banco de España, cuyo gobernador lo elige el jefe del Estado, el rey, Juan Carlos, a propuesta del presidente del gobierno de turno, pues tenía la directriz política de que, oye, a la gente se le ha hecho creer que todo el mundo tiene derecho a ser propietario de un piso, no a su derecho. La gente tiene que tener derecho a su uso, no a su propiedad. Eso es muy moderno, de mediados de los años 60, con el desarrollo franquista. Entonces, había que crear burbujas. ¿Por qué? Porque el Estado se iba expandiendo. Y bueno, ya hemos visto los casos de mala gestión, tanto de un partido como de otro. Bien, aquí hay una reforma en el sistema financiero que se llama Basilea III. Eso quiere decir que los bancos no van a poder prestar, es un poco más complejo, pero vamos a simplificarlo. Por cada euro que ellos tengan, ahora no van a poder prestar 10, sino van a poder prestar 5, porque hay una cuestión que se llama el riesgo ponderado, sube de 8 a 16%, el riesgo ponderado es un poco complejo, es que se coge el conjunto de créditos que se conceden, se hace un escalafón y se dice este es el que tiene más riesgo o menos riesgo, y según eso usted puede prestar a gente que tiene poco riesgo mucho y a gente que tiene mucho riesgo poco, en definitiva. Es decir, que se hacen los bancos más seguros. Eso quiere decir que esta línea continúa siendo descendiente, porque aunque los bancos ahora, y es lo que están haciendo, les prestan a ustedes para quitarse el muerto de encima, les encasquetan a ustedes su problema, y ustedes crean mediante la adquisición de una vivienda del sistema financiero su propio corralito financiero, aparte de los bonos convertibles, aparte de las preferentes, aparte del piso que ya puedan tener, que se hayan comprado en el pico de la burbuja, pues ustedes se encasquetan otro. Y cuando les vayan a ustedes a llamar y le digan, les voy a ofrecer acciones del banco malo, bueno, pues un patrimonio neto de una institución financiera, de una empresa, es lo siguiente. Yo tengo bienes por 100 y tengo deudas por 90, mi patrimonio neto es 10. Es decir, mis bienes valen 100, mis deudas valen 90, lo que yo realmente me pertenece y nadie más son 10 unidades monetarias.
¿Qué se hace en estos bancos? Como si se tuviera que reconocer realmente el valor de los activos de esos bancos, es decir, de pisos, acciones, bonos, créditos que han concedido, pues a ustedes no les podían devolver el dinero que ustedes tienen depositados en esos bancos. ¿Por qué? Porque el valor ya no es 100, sino que es 60. Y lo han sufrido muy en sus carnes aquellas personas que adquirieron acciones de una muy conocida institución financiera con sede social aquí en Madrid, pues los cuales vieron que en 12 meses creo que la acción había bajado el 80%. Y muy posiblemente no lo baja. Bueno, pues eso es lo que exactamente va a suceder con el Banco Malo. Entonces ustedes mismos tienen que decidir si es una acción buena de comprar o mala. Yo voy a dar un dato. En el peor de los casos, en el Banco Malo, se parte del hecho de que, en el peor de los casos, los datos son de Oliver Wyman y Roland Berger, desde el pico de la burbuja hasta finales del año 2013 los precios de los pisos bajan el 25%. Al año que viene ya estamos bajadas el 58%. Entonces, ¿para qué se crea Oliver Wyman y Roland Berger? Bueno, pues para dar una opinión que no sea la del Banco de España, es decir, el Banco de España se baja los pantalones, y cuando uno se baja los pantalones es lo que puede suceder. Se desacredita totalmente a los trabajadores y a las trabajadoras del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que son los técnicos de una categoría excepcional. ¿Por qué? Pues porque ha venido un político que no sabía hacer la O con un canuto, como no tenía capacidad técnica, como el señor Caruana, el señor Fernández Ordóñez, que tenían el carnet de un partido de otro, o eran amigos de uno, o habían tenido un tipo de relación con uno y con otro. Entonces a esas personas que eran muy capaces, pues a un carnicero se le ha puesto a operar a un señor de estómago, y a uno que sabía operar muy bien de estómago se le ha puesto a hacer de carnicero. Vamos a decir que ha salido un fistrón. Entonces, si ustedes quieren hacer frente a todos esos desaguisados, pues yo me compraría acciones de ese banco. Que lo que están haciendo ahora, y lo llevan ya haciendo durante varios años, es mediante una serie de balances que no reflejan la realidad contable real del sistema financiero. Lo que se está haciendo es intentar movilizar ahorro nacional mal informado para que tape todos esos agujeros. Y la gente que pensaba que compraba una preferente, pues creía que hacía el chollo del siglo. Bueno, se lo hubiera hecho si esos bancos tuvieran en su contabilidad un reflejo real de su valor de los objetos, que no lo tenían, porque había que hacer grandes descuentos. Yo creo que lo ha expresado muy bien. Dicen muchas veces que las comisiones parlamentarias no sirven para nada. Yo creo que no, que sí que pueden servir para mucho, porque en las declaraciones, si uno sabe interpretarlas bien, sale mucha realidad. Y yo creo que una que fue muy interesante fue la que realizó Rodrigo Rato, creo que fue en julio de este año. Yo miro mucho los documentos que publican, y hizo cosas muy interesantes, y yo me quedo con una frase. Dice lo siguiente: utilizando las normas contables legales, los balances eran correctos. Tiene razón, muy posiblemente. Yo no he entrado en su institución a analizar sus balances, pero muy posiblemente. Lo que pasa es que hay una segunda parte que igual no entiende, igual no nos quiere descubrir. En esa norma, en ese concreto momento, busca o permite el fraude. Y dirán, ¿qué cosa más compleja? Es lo que se llama el derecho torticería, ¿no? Creo que se llama, me acuerdo que, además, cuando lo oí por primera vez, creía que se refería a cuestión de meretrices. Torticero. Creía que era torticero. No, es torticero. Bien, voy a poner un ejemplo muy claro. Beatriz Corredor, el año 2008, dice lo siguiente: los precios de los pisos ya han bajado, cosa que habían negado de forma sistemática. Los tipos de interés, o a principios del año 2009, están muy bajos. Las dos cosas son correctas. ¿Cuál es la consecuencia de una persona que no sabe nada de economía? Es el momento que espera para comprarme un piso. Le estábamos esperando, señor. Ahí en ese asiento está reservado para usted. Y si usted no es humilde, siéntese ahí. Bueno, entonces, la conclusión lógica es que la persona que no sabe diga, me quiero comprar un piso. ¿Está mintiendo Beatriz Corredor? No, pero busca un fin que, teniendo en cuenta el contexto en el cual se dice, busca la inducción al error, porque ella sabe, se calla dos cosas: que los precios de los pisos van a bajar más, y segundo, que los tipos de interés van a bajar todavía más, con lo cual la actualización de todas las rentas, es decir, la bajada de los precios de los pisos, será todavía más acusadas. Entonces, ¿es eso mentir? No es mentir, es intentar inducir al error dentro de un marco legal que se crea, que es legal, pero que busca la inducción al error. Entonces, eso es lo que es el Banco Malo, es la institucionalización de las pérdidas. Bien, céntrense, por favor, en la primera página: bajadas de precios de pisos, tercer trimestre del año 2006, finales del año 2012. Estamos hablando de pisos de... ¿Se me ve bien, no, Lara? ¿Se me ve bien? Sí. ¿Aparezco guapo? ¿Guapo? Me tienes que decir muy guapo.
Estás que te sabes. Bueno, que digo de vez en cuando este tipo de tonterías, porque es un tema que es muy denso. Yo sé que hablo rápido, por eso me entrego todas estas gráficas, porque si no la gente le da un derrame cerebral. No se preocupen, que a mí si me explicáis este tipo de cosas en medicina, pues a la de 5 minutos se me ha cortado. Pero venga. Entonces, yo les voy aquí a la gráfica bajada de precios de pisos de mercado de segunda mano en términos nominales, zonas de economía muy baja, zonas de economía media, Barcelona 54%, ya ha bajado, eso es establecido, índice Tecnocasa, yo he escrito un artículo, van ustedes a Voz Populi, y creo que es también estrategias de inversión, ya tienen todas las explicaciones, no vamos a entrar en ello, hay un montonazo, créanmelo que yo lo que estoy diciendo es correcto. Son los únicos que recogen precios de pisos, compraventa efectiva, hay tres tipos de índice, tasación, el de fomento, según ellos desde el precio del pico de burbuja del año 2006 han bajado el 21%, lo que os estoy diciendo también bien indicado en el artículo que yo he escrito, precios de salida, Fotocasa, pisos.com, han bajado del 24, creo que hablan hasta el 28%, esos índices dicen todas cosas muy similares, son todas muy interesantes de ver, a veces son distintas, pero van siempre en la misma línea. Esto es precio de compraventa efectiva. Zaragoza 60%, Valencia 61%, Sevilla 44%, Málaga 49%, bueno, lo ven ustedes, con una inflación del 15% desde ese periodo hasta ahora, pues son unas bajadas medias que ya tienen que andar en las ciudades españolas, en ese tipo de grupo económico, que es donde vivimos el 85% de la población de España, pues no sé, hagan un número, no se puede decir, un 54% o 55%, no tengo ni idea, en términos reales, una bajada muy importante. Yo voy a romper con dos mitos. Donde hay ha habido una cosa siempre que me llama mucha atención, yo creo que con esta es la presentación número 22 que realizó, lo ha hecho en Almería, lo he hecho también en Valladolid, en Valencia, Bilbao, Vitoria, aquí y en algún otro sitio, y en Barcelona, he realizado varias veces. Bien, la gente siempre piensa que, uno, no había burbuja, no existía burbuja, es imposible que haya burbuja. Ha sido también la inducción al error del sistema económico, constructores, promotores, inmobiliarias, los bancos menos, pero también. Los que yo creo que han sido más activos han sido, por un lado y por orden, los constructores, promotoras inmobiliarias. José Luis Galindo yo creo que es la caricatura del sector, que hace muy bien, porque va a vender sus pisos y puede vender también ropa interior de mujer en muchos de los mercados que hay en España. Tiene todo el derecho del mundo. Habría que plantearse si eso también, desde el punto de vista del Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, constituye un tipo penal que es el de fraude. Pero bueno, eso no tendría que decidir yo, se tendría que decidir en los juzgados. Luego el Estado, el gobierno del Partido Popular fue muy activo, hay una entrevista muy interesante en el ABC de Sevilla, creo que fue el 3 de agosto del año 2003, con Luis de Guindos, que yo no creo que sea un buen economista, será un buen gestor, tampoco lo sé, no lo conozco, pero economista, o por lo menos del mercado inmobiliario, habla de cosas que no sabe. Y yo solamente hablo del mercado inmobiliario, solo y exclusivamente, en ningún otro medio hablo de otra cosa, porque creo que de lo único que sé, y tampoco sé tanto, es de esto, de nada más. Entonces, el Partido Popular induce al error, del año 2002, cuando ya hay el primer informe del señor Caruana, el Banco de España, la burbuja ya se viene arrastrando del año 73, yo creo que lo recoge muy bien, lo explica muy bien Ricardo Vergés Escuín. Hay dos correcciones, una a principios de los años 80, una a principios de los años 90, se devalúa la divisa, que es lo que nos haría falta ahora, es decir, ya un marco no son 100 pesetas, sino un marco 150, entonces hay mucho flujo de capital. Ahora lo que estaban ustedes viendo es una devaluación interna, la reforma laboral es una reforma que está creada para bajar sueldos de forma masiva, los sueldos bajarán todavía mucho más porque no hemos ganado la competitividad que tendríamos que tener, España sigue siendo un país muy caro, se ha acumulado demasiado dinero en la tierra y ese dinero que está en la tierra tiene que fluir hacia la economía real, hacia la industria. Entonces eso es un proceso muy largo porque hay que formar a la gente, hay que crear un marco legal que fomente que la gente lleve su ahorro no a los pisos, por ejemplo, desgravación de adquisición de vivienda habitual y todo ese tipo de cositas que han sacado, sino a la economía, es decir, que invierta en empresas, en prestar dinero a empresas de nanotecnología, de biotecnología, o yo que sé, de los que lanzan satélites, y no a constructoras o en comprarse un piso. Bien, entonces se niega la burbuja ya cuando ya hay signos evidentes de que hay una burbuja enorme del año 2002 al año 2007, el Partido Popular y el Partido Socialista a través de la ministra María Antonia Trujillo, hay grandes declaraciones, también Carmen Chacón, que yo creo que es una ministra que junto con Beatriz Corredor demostró una capacidad igual de deontológica, una calidad deontológica a la altura de la deontológica, siempre, o sea, muy bajito. Es culpable directa en el desahucio de varias decenas de miles de personas de este país, porque ellos dijeron, había esa ordenada del soft landing, ¿no? el aterrizaje suave, lo dijo varias veces
Carmen Chacón. Luego, una vez que ya no se puede ocultar la burbuja inmobiliaria, se dice que, bueno, que va a bajar de forma despacio, del año 2006 al año 2009, cuando ya no se puede ocultar que están bajando los precios de los pisos, que no se decía que se iban a bajar, sino que se iban a contener. Eso ya va del año 2008 al año 2010, se está diciendo que la bajada va a ser muy pequeña. Luego se dice que ya la bajada ya es suficiente, es decir, todo lo que se ha negado antes se dice que ya ha tenido lugar. Eso va del año 2009 hasta ahora mismo. Entonces, el fin siempre es el mismo, que ustedes hagan frente a las pérdidas del sector, que el sector ha encasquetado al sistema financiero y que ustedes se tienen que poner como alforjados. Eso ya es una cuestión que ustedes tendrán que decidir si les interesa o no les interesa. Bien, ahora lo que se está diciendo, y yo por eso rompo una lanza a favor del Partido Popular en esta política en concreto, que es que Luis de Guindos, a revés de lo que hizo en el año 2003, porque igual intelectualmente no comprendía lo que estaba diciendo, pues está diciendo la verdad. Había unas declaraciones muy interesantes, yo escribí un artículo al respecto, luego apareció en Voz Populi, que pronunció el secretario de Economía del Gobierno, señor Latorre, que puede ser que sea una persona de una gran formación, haya patinado, porque dice lo siguiente, dice: parece ser que los precios de los pisos han tocado fondo. Creo que hay que medir las palabras y si uno no tiene una capacidad técnica, mejor guardar silencio, claro, de otros temas. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, vayan ustedes, por favor, a esta página. Ven ustedes aquí la pirámide de población. Dice lo siguiente, y resumo. De 10 a 24 años tienen ustedes, respecto a 25 a 38 años de población, el 38% menos de españoles y de españolas. Bien. El número de transacciones inmobiliarias. Esto es del Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Fomento. Se han reducido de alrededor de 240.000 transacciones inmobiliarias, ahora tenemos como unas 83.000. Un 66, 67, 68%, no sé exactamente, por ahí anda. Vale, habíamos dicho, que es que me rollo más que una persiana, dos mitos, donde zonas de alto poder adquisitivo no bajan y zonas de donde no hay oferta no bajan. Vale, Vizcaya. ¿Por qué hablo de Vizcaya y no hablo de Madrid? No porque yo sea Vizcaya, que también. En Vizcaya es donde menos pisos hay a la venta por habitante en vacíos, en construcción o en proceso de construcción vacíos o a la venta. El 72% menos por habitante que el conjunto de España. Bien, Vizcaya, los precios de los pisos ya han bajado alrededor del 37%. Y fíjense ustedes, y va a colación de lo que he dicho antes, de que vamos a ver bajadas mucho más rápidas en los próximos meses. El peor año para la crisis económica en este país va a ser el año 2013. Con paro del 27,5%, bajadas de precios que vamos a llegar del 50% que acabemos este año al 58-60%, es decir, a un 20% de una atacada en un único año. Vizcaya, bien. Fíjense ustedes, por favor, en la serie histórica, estos son datos de Idealista. Yo me muevo mucho en internet, la verdad es que me he encontrado con gente, no sé si aquí está Roberto no has venido, ¿no? Bueno, hay un chico de Bilbao que es fantástico, que dice cosas, verdades como puños, con el que yo tengo mucho contacto, y todos estos son datos de un chico que se llamaba Azcuna Betella. Azcuna es un alcalde de Bilbao, que yo creo que lo hace muy bien, y este chico pues era mucho de la izquierda Berchávez, que contaba todo ese tipo de cosas, pero decía muchas cosas muy razonables. Entonces este había cogido lo siguiente, series históricas en una serie de periodos de tiempo, y decía cuántos pisos se están ofreciendo en Bilbao, Gran Bilbao, que son 950.000 habitantes, Vizcaya por debajo de 180.000 habitantes. Bien, para resumir, pasamos de noviembre del año 2010 de tener en Vizcaya 775 pisos por debajo de 180.000 en oferta, que luego se venden de media con un 20% de descuento. Tenéis aquí un par de sitios, reservado con vosotros, que os esperaba. Bien, a 3.254. Bilbao en el mismo periodo de tiempo, de 215 a 1.155. Pero fíjense ustedes, desde agosto de este año hasta el 24 de octubre de este año, en Bilbao se ha duplicado el número de pisos por debajo de 180.000 euros. En Vizcaya han subido, pues alrededor de ¿cuánto es? Eso es el 50%, no menos, el 40%. Es decir, se desploman los precios de los pisos. Yo les he puesto también, lo he calculado, me ha llevado mucho tiempo, el cálculo de las bajadas de precios de pisos en una serie de mercados de Madrid. Ahí lo tienen, esos son orientativos, tienen que andar. Pues por ejemplo la Moraleja entre el 40 y el 45%, muy posiblemente sea más. Voy a hablar ahora de Luis de Guindos porque ha hecho una compra que yo creo con un 65% de descuento. La Moraleja, un piso que creo que son, bueno, tenéis, hay un artículo por ahí escrito, un piso muy grande, yo ya me hablaba de las inmobiliarias, en el pico de la burbuja me hablaron de 1.750.000 euros, incluso hubo una inmobiliaria que me habló de 1.800.000 euros, lo ha comprado a 575.000 euros, un descuento de 58%, no lo vale. Yo con el nivel de cálculo de alquileres
calculo que ese piso tiene un precio objetivo máximo, incluidos los gastos de transacción, de 450.000 euros. Ese piso es un piso que desde el punto de vista fundamental, es decir, de que los frutos que producen los alquileres lo justifiquen, que es regulín, no es malo, regulín, desde el punto de vista estratégico o táctico, yo no lo hubiera comprado, hubiera esperado un año más, él hubiera pegado un buen hachazo muy bueno. Una cosa, cuando ustedes vayan a negociar alquileres y precios de piso, tienen que tener por un lado la mano, la ley, y por otro lado el hachazo. Y yo les... Sí, es decir, yo lo he publicado en el ABC, yo he publicado una serie de artículos sobre técnicas de negociación, me criticaron mucho, fue lo más leído en la primera, luego unas leídas, son también algunas de las más leídas, y yo dije lo siguiente: en el año 73, el año 2006, los vendedores y los inquilinos tuvieron de su lado la ley para pedir los precios que quisieron, porque había un mercado que no funcionaba, porque al Estado no le interesaba que la gente alquilara, sino que comprara. Bien, pues yo lo califico eso de marrullero. ¿Y por qué lo califico de marrullero? Porque de media obligar a una persona, teniendo en cuenta los gastos de transmisión, impuestos de transmisiones patrimoniales, IVA, etc., gastar 15 salarios después de impuestos, a mí me parece que es marrullero. Entonces no hace falta ser de izquierdas ni de derechas, del Atlético de Bilbao o del Jerez Club de Fútbol, sino tener dos dedos de frente, nada más. Esto no es una cuestión ideológica, es de que una sociedad funciona bien cuando se permite a la gente tener acceso a una vivienda digna, volvemos a decir, no en propiedad, sino en uso, cuando hay unos tratamientos para las personas mayores o para la gente que es joven de salud de una buena calidad. No tenemos por qué comer todos los días gosúa o yo que sé, o cogollitos de Tudela, se puede comer paella y uno come muy bien a un precio muy razonable, o malva, o melva creo que se llama el pescado, no tenemos que tomar todos atún y no tiene por qué ser de hornarlo. Entonces hay unos mínimos, pero claro, una sociedad no funciona cuando esos mínimos, cuando hay familias que desgraciadamente están desahuciadas, que cuidado, gran parte lo tiene el sistema financiero, junto con el Banco de España, 60%, 30% de los bancos, porque no tenían que haber hecho aquellos que se lo permitían, y en muchos casos, y yo también quiero romper una lanza a favor de los bancos, ha habido mucha gente que actuó de forma muy necia. Habrá que ver un caso particular a particular, porque igual la gente que la ha inducido al error, otra persona que no estaba bien informada, ha habido muchísima necedad. Fíjense, yo llevo escribiendo en el Confidencial en los foros desde mediados del año 2000, desde abril del año 2007, en aquel momento hice una experiencia muy interesante, escribí unos 1000 correos electrónicos a gente, eran todo el mismo, era simplemente copy-paste, pero me llevaba tiempo, de Chamberí y Chamartín. Entonces lo que quería ver era ver cuál era la elasticidad de la oferta, es decir, hasta qué punto estaba la gente dispuesta a bajarme del piso. Entonces yo me encontraba que de cada 10 pisos había ya gente que sin encontrarme bajaba un 5 o un 10%. Era el primer momento, ¿no? Entonces yo estudiaba Derecho Económico, que es una diplomatura en Derecho, casi, bueno, no llega a ser diplomatura, son 180 créditos, y Economía. Entonces yo explicaba a mis compañeros de carrera que se iban a comprar un piso a mediados de los años 2008, y me decían siempre el mismo rollo, lo que decía antes de Valencia, de Malmería. Sí, bajarán ahí, ¿cómo van a bajar? Luego cuando ya están bajando, pues aquí en Amorebieta Sur sí, pero en Amorebieta Norte no, porque los de Amorebieta Norte somos distintos. En Chamberí sí que bajan, pero en Chamartín no bajan. En la zona buena de Goya, que llaman algunos zona de buena de Goya, o la zona Maya, porque aquí somos mejor que los otros. Es decir, cada uno se monta un cacao mental para pensar que en su realidad no se están cometiendo las mismas burradas que se han cometido en otro. Entonces, la gente que es vendedora pierde mucho tiempo porque piensa que va a vender su piso a un precio mayor. Olvídense, si yo tuviera un piso me lo quitaría echando minutos ahora mismo. Creo que lo he comentado antes. Tenía ahora una chica en la COPE, piso en el año 2002, 55 millones de pesetas, ahora lo está vendiendo a 45 millones. Es decir, yo lo que digo es que ya a nivel nacional estamos ya a niveles de precios del año 99 en términos nominales, o principios del año 2000. El año que viene, dependiendo la subida que hayamos creído que ha habido realmente en los años 98, 99, 90, vamos a acabar al año 96, 97, 98, por ahí. Y va para largo, porque si ustedes tienen en cuenta el efecto de inflación, hace que un duro no es lo mismo hoy que mañana. ¿Por qué? Porque hay efecto de inflación. Bien, entonces yo vengo a lo de Luis de Guindos. Bien, la gente dice, las zonas de lujo no bajan. Chamberí, es que todo el mundo quiere venir a Chamberí. No es verdad, no es verdad. Es que todo el mundo quiere venir a Patamonasterio Sur o a Amorebieta. No es verdad, pero la gente se lo cree. Luis de Guindos, 65% de descuento. Estamos viendo ya descuentos en Neguri, en el Gran Bilbao. Volvemos a lo del Gran Bilbao, es muy interesante porque es donde menos oferta hay de pisos por habitante, que ya son del 35 o 40%. Entonces, si está ocurriendo eso en Vizcaya, ¿qué no está sucediendo en otras zonas de España? Esto va para largo
Estamos haciendo frente de una forma rápida, yo creo que menos rápida de lo necesario, lo que pasa es que eso, si fuera demasiado rápida, daría lugar a un enfrentamiento civil, a unos grandes desequilibrios económicos que hemos acumulado durante los últimos años, y yo lo que vengo aquí es con unas noticias que son extraordinariamente positivas para aquella gente que desde la ilusión quiera ver lo que está sucediendo, porque los que no sabéis comprar un piso, daos con un canto en los dientes. No tenéis deuda, os viene muy bien un proceso deflacionario, y va para largo el proceso deflacionario, porque España tiene un 380% de endeudamiento como país, empresas, Estado respecto a su PIB, y el dinero que se nos están dando pues es para pagar las deudas que hemos contraído con bancos alemanes, que como vuelvo a decir, Izquierda Unida tiene razón, porque oye, tampoco las deudas nos pueden ahogar, vayamos a una reestructuración que lo hacen las empresas y que es lo más capitalista, vamos, eso lo firma hasta Friedrich von Hayek o lo firma, yo que sé, el von Mises. Son economistas tremendamente liberales y lo que creen es que los mercados tienen que funcionar, que es lo que no ha sucedido aquí porque ha sido el propio Estado el que ha dirigido todo este proceso. Entonces, yo estoy abierto a todo tipo de preguntas, voy muy directo al grano. O sea, puedo contestar muchas preguntas. Jo, se ha aturdido, ¿eh? Venga, el rubio aquí. Mira, te comento, yo por ejemplo... Habla un poco más alto, por favor, levántate si eres tan amable. Para que quiero ir a la costa de vivir. ¿A la costa? A la costa. ¿A qué zona exactamente? Dime. A Mijas, no sé si... Sí, conozco. Ya sabes, en Calipso se están vendiendo con descuentos de 65-70%. ¿Conoces ese Calipso? En Costa... te digo porque esta veraneo esté por ahí. En Mijas Costa. Tienes pisos que se han vendido a alrededor de 12 millones de pesetas, los están ofreciendo ahora 24.000 euros. No lo valen, ¿eh? No. A la pregunta que yo voy. Por ejemplo, sí. Voy a una inmobiliaria y me ofrece y me dice que el piso vale 50.000 euros. Sí. Para yo calcular, porque lo que tú estás diciendo, los pisos van a bajar más. Sí. ¿Qué le puedo yo ofrecer a la inmobiliaria para si yo lo quiero comprar ahora? Bien, ¿me puedes decir el precio de alquiler? Un elemento muy importante, más o menos, orientativamente. 400 euros. 400 euros. ¿Cuántos son los gastos de comunidad al mes? Más o menos, dime, ¿50, 60? Ponle 50. Venga, IBI, más o menos. Esto vamos a hablar de una cosa que es interesante, ¿eh? Más o menos. No tengo ni idea. Yo a lo que voy, a la pregunta que yo... Es que te la voy a contestar. Si tú me dices el IBI, yo te puedo contestar cuánto vale ese piso, que no cuánto cuesta. Vamos a decir, vamos a simplificar un IBI de 200 euros. Vamos a hacer los cálculos juntos. Venga. 400 por 12, 4.800. 4.800 son los frutos que te da ese árbol. Bien. Esos frutos, menos unos gastos, vamos a simplificar, de IBI más comunidad, que paga el propietario anualmente, de 800 euros. 4.800 menos 800, 800 euros. Uy, 4.000 euros. Bien. Tú, incluidos los gastos de transacción, porque tú compras a 100, pero tienes que pagar 110 o 104 o lo que fuere, no tienes que pagar en ningún momento en zonas de primera residencia más de 20 veces o en zonas de veraneo de 10 a 12 veces. Contestando a tu pregunta, multiplica 4.000 por 10, 40.000, ese piso vale, incluido los gastos de transacción, entre 40 a 48. Yo te voy a decir lo que haría. Yo le diría, negociaría con mucha gente a la vez, no negocies con uno. Y no te empecines en un piso. Hay gente que dice, en esta calle o en esta. Bueno, pues esto lo tienes muy difícil. Mira zonas que, lo he publicado también en una ABC, que hagan frente a tus necesidades. Es decir, tú dices, yo quiero el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cataluña. Que quiere formular su pregunta. Bien, entonces tú di, yo quiero estar a 200 metros de la playa, quiero que haya un buen transporte público, quiero que haya un mercado, no tal. No te empecines en una zona, sino amplía tu abanico y negocia con varias gente. Y si tú me dices la forma del alquiler, te podemos calcular. En ese caso específico que tú estás diciendo, yo no pago más de 40 a 48. Pero cuidado, como bajan los alquileres, yo le ofrecería 28.000 euros. ¿Sabes lo que te dicen? Yo a lo que voy a... Dime. ¿Qué le ofrece? O sea, ¿qué pagaría yo si yo quisiera comprarla ahora para no perder? Supuestamente... Con la bajada. Claro, para bien. Yo adelantarme a la bajada que pueda haber... Me parece muy... O sea, tú quieres ya comprar a precio de suelo. Claro. Venga, bien. Vamos a hacer la siguiente cálculo. Bien. Yo a mí me están ofreciendo ya, por gente que me contacta en la zona de Vallecas, pisos cuyo arrendamiento es el 15% del precio de venta. Un 15% de rentabilidad, eso es muy interesante, eso ya empieza a ser cosas en las que puede ser interesante comprarlo. Bien, tú tienes dos elementos, los precios de los alquileres bajan, hay 1.900.000 pisos a la venta como mínimo, muy posiblemente sean alrededor de 2.500.000, primera y segunda mano,
bueno, creo que no la incluí. Bueno, se veía el número de aumento en páginas de internet de pisos a la venta. Entonces, tienes muchos pisos de esos que salen al alquiler. Tienes 1.300.000 pisos en proceso de construcción, tienes 2.600.000 pisos que no están ni en la primera ni en la segunda categoría en grandes centros urbanos que están a la venta, que muy posible van a ser 5.200.000 pisos. Es decir, tenemos un rango de 5.900.000 a 8.500.000 pisos, ya sea en la venta, construcción o vacíos. Entonces, yo lo que le diría a esa persona, negociando con varios, iría a una rentabilidad del 15%, contestando a tu pregunta, y te lo digo ahora mismo. Espera un momento. Yo le ofrecería a ese señor... Es que esto aquí hay que echar número. Es muy sencillo, ¿eh? Si tú me dices lo que... vamos a contestar. Yo creo, si tú... Vamos a ver... Vale, hemos dicho 4.000 euros. Tal, dividido entre 0,15... 27.000 euros, incluyendo los gastos de transacción. Es decir, te lo contesto de otra forma, vamos a decir que sea un 10%, yo le ofrecería 24.000 euros. Te va a llamar de todo, pero no te preocupes. Porque, no, y os voy a decir por qué. Sí, tú tienes que echarle tú tienes que ir a lo tuyo como los vendedores piden el cielo, el oro y el moro. Y tienes tanto derecho. Aquel vendedor que se te ponga agresivo le contestas de forma agresiva. No te cortes. Yo no lo presentaría nunca de forma agresiva, sino siempre diría, me encantaría pagar 50.000 euros, fíjese cómo está el patio. Los bancos están ofreciendo más baratos, que les están haciendo una competencia brutal a los vendedores de mercado no intervenido, es decir, entre particulares. Particulares 100, bancos 110, 170, la gente se encasqueta una hipoteca a 50 años de forma profundamente necia porque se lo financian. Entonces es mucho mejor comprar de particular porque tiene mucha más elasticidad a bajarte el precio, es decir, tienes que pagar a tocateja, en gran parte porque el banco te va a prestar mucho menos que si compras, pero si tú tienes el dinero no te importa. Entonces yo le diría, me encantaría comprar, fíjese cómo está el patio, yo puedo hacer un gran esfuerzo, sí, nunca vayas agresivo, solamente sea agresivo, sin ser grosero, cuando se pongan agresivos contigo. Y si te dicen cualquier burrada, dices, mire, es lo que hay, lo toma, lo deja. Yo tenía algún enfrentamiento con alguna inmobiliaria muy fuerte, con una que estaba en la calle, Caídos de la Visión Azul, que ofrecían pisos de 100, y yo ofrecía la mitad. Entonces la tercera vez que llamé, me pasaron con el director y me dije, no nos llame para molestar. Y dije, no, yo no llamo para molestar. Si usted no quiere que le llamen para ofrecerle pisos a precios adecuados, no ponga usted los pisos a precios necios. Si usted dice necedades, yo le digo realidades. Y es la que hay. Lo toma o lo deja. Entonces, tienes que ser, sin ser educado, que mi contestación fue educada, muy directo y muy tajante. Pero solo y exclusivamente si son agresivos. Si no, vete suave. Es decir, es la táctica que yo llamo de mimosín, jefe de compras de Lidl. El jefe de compras de Lidl, no. Mire, yo he estado trabajando 4 años en Alemania y tuve la suerte de conocer a gente que trabajaba en Neckarsulm, que es donde está la central. La central está en Neckarsulm o en Heidelberg. Hay una ciudad del norte de Württemberg. Entonces me contaban cómo... Es decir, el jefe de Lidl dice, yo quiero comprar atún de estas características y pide presupuestos a 500 personas distintas. No va a uno. Y entonces, de esos 500 presupuestos, quita 250. Luego pasa a 150 y luego empieza a negociar con otros... Con esos 150, pues empieza a negociar con un buen número. Tú tienes que hacer lo mismo. Voy a mandar, si quieres me mandas un correo electrónico, voy a mandar un correo electrónico con todas las técnicas de negociación de compra y sobre todo de alquiler, y tenéis, yo creo que hay muy buenas indicaciones de lo que hay que hacer. Nunca te empeñes en un piso, habla con un mogollón de gente. Si tú ya tienes muy bien centrado la zona en la que quieres, habla con el mayor número de inmobiliarias, habla con ellos primero por teléfono, diciéndole quiero A, B, C, D, 100 metros de la playa, piscina, 50 metros cuadrados, y entonces les envías un correo con un sumario de lo que tú quieres, de forma muy esquemática porque reciben 50.000 correos electrónicos. Y les tienes que decir, y esto es fundamental, si usted me consigue el piso a precio de mercado, yo decido muy rápidamente, porque se quiere llevar su comisión. Y te digo que en cuanto a ti te dice que eres un desgraciado por ofrecer 25, cuelga el teléfono y le dice al vendedor, baje usted rápidamente que no lo vende. Porque es como funciona, ellos son intermediarios. Y ya está. ¿He contestado tu pregunta? Perfecto, o sea, el 50% del precio que él vendería. No, me vas a permitir que, en este caso sí, pero en otros casos no ofrecer más de 6 veces el precio de alquiler anual. En pisos si tú quieres tocar el fondo, yo es por donde iría, ¿vale? 6 alquileres anuales. Y en zonas de grande residencia, Gran Bilbao, Gran Madrid, Segovia, es decir, de primera residencia, se puede sentar usted ahí, señora. Ofrecería igual el 10 alquileres mensuales.
Tú, si no tienes deudas, estás en una situación... Si tú te crees lo que yo estoy diciendo, que hay que hacer un esfuerzo intelectual grande, es decir, yo hablo para gente inteligente. Inteligente no es el que es gran capacidad intelectual, sino el que quiere convencerse de lo que es público, notorio y fácilmente visible. Bienvenido al Club de los Ganadores. Tengo dos preguntas. Dígame, por favor, el jovenzuelo de aquí. No me llames usted porque me voy a hacer más mayor todavía. Te quiero hacer dos preguntas. Después de casi darnos ganas de cortarnos las venas, como nos ha dicho, quiero saber cuál es tu opinión del futuro que nos llega y a cuánto tiempo. Punto. Y punto dos. Mi caso concreto. Sí. Yo vivo aquí en Salamanca y mi mujer y yo nos vamos a ir desde aquí porque me voy a jubilar y nos vamos. A disfrutar de la vida. Entonces, efectivamente, quiero pasar la mejor vida. Entonces, Hombre, no diga eso. Es que eso suena. Quiero pasar la mejor vida. A mí me gusta la palabra jubileo, que en alemán llaman jubileo para la ceremonia. Jubileo, me entusiasma esa palabra. Entonces, mi pregunta es, el piso está pagado, no tenemos deuda de ningún tipo. Vale. ¿Tu recomendación cuál es? No recomiendo nunca a nadie. No. Le pregunto una pregunta. ¿En qué año ha comprado usted su piso? Uy, pues... Dígame usted el año. Vamos viviendo 40 Venga, años. yo le voy a decir la realidad. El precio de los pisos, ustedes están en los ganadores, ¿vale? Si se espabilan. Le digo que cuanto más tiempo pase, más van a tener que bajar usted su precio de piso. Y para que vean, no lo que yo diga, metas ustedes en internet, vayan a los foros de internet, hay uno que es fantástico que es burbuja.info, transición estructural, es decir, es gente que le gusta mucho la economía, que sabe un huevo, y a mí me critican, y a veces me ponen a bajar de un burro, pero cuando me ponen a bajar de un burro es porque hablo de Bilbao o hablo del Atlético de Bilbao, porque en cuestión técnica no me critican nada, que eso es muy buena señal. Bien. El precio de los pisos entre el año 73 al año 2006, muy posiblemente, porque no hay una estadística que siga siempre la misma técnica o la misma criterios, tuvo que subir entre 85 a 90 veces, ¿vale? Es decir, un piso que ustedes adquirieron hace 40 años, pues tuvo que ser en 1973, fantástico, ¿bien? Un poco más tarde, bueno, pero a ustedes les ha venido... Antes, pues mire, pues incluso mejor, es decir, ustedes vivieron un proceso hiperinflacionario, que es lo que quiere meter es lo que quiere el gobierno español. Al gobierno español le interesa una inflación muy fuerte, porque eso quiere decir que el valor real de nuestras deudas disminuye y además podemos aumentar los salarios, porque al final seguimos siendo más baratos porque nuestra divisa entonces se evaluaría, que sería el euro. El que tiene nuestros acreedores no les interesa, porque entonces las deudas que les debemos tienen un valor real menor. Ustedes les ha aumentado de 100 a 8.500, pues vamos a decir que es para que ustedes lo vendan 35 o 40% de bajada aquí en el barrio de Salamanca, pues ustedes ya han hecho, es una gran inversión, ustedes han hecho una gran inversión. Yo lo que haría actualmente, me lo quitaría echando virutas, que su vendedor no sepa ni que existo, pero que no lo sepa, porque a mí me escribe mucha gente y les digo a todo lo mismo: pasaos por una pescadería, que os sirvan una merluza y que le peguen un hachazo a la merluza en la cabeza, porque es como tenéis que actuar, ningún tipo de miramiento, con la ley en la mano. Entonces, yo me quitaría el piso rápidamente. ¿En dónde quiere usted a vivir, señor? O jovenzuelo. Ahí sí que no lo tenemos claro. No lo tiene claro. ¿A usted que le gusta la sol, la playa? O bien montaña, o bien playa. Pero no sé. No sabe usted todavía. Bueno, pues entonces yo lo que haría, por ejemplo, en las zonas de montaña, a mí lo que me han contado, aquí la vereda donde vivo baja ya al 50%, yo me cojo, me acerco, y esto es interesante, a la gente que quiera alquilar su piso, no comprarlo. Usted se acerca, no le diga nada de lo que usted sabe, y dice: usted quiere vender a 100, realmente vale su piso a 100, el alquiler es 100, vamos a simplificar, quédese usted por favor con el concepto. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente: vamos a firmar que es lo que ha hecho Zapatero muy inteligentemente, vamos a firmar un contrato de opción a compra. Yo no se lo voy a alquilar a 100 sino a 70, el propietario dirá: bueno, mientras que suben, le compramos una opción de compra en 5 años a 120, dirá: este señor es tonto porque me lo está comprando más por encima del valor superior al que yo quiero. Lo que él no sabe es que usted se está ahorrando ya durante esos 5 años esos 30 unidades monetarias de alquiler, de 100 a 70, al año siguiente le adelanta el alquiler un año, de 70 baja a 60, y encima cuando llega el ejercicio de la opción usted no la ejerce, porque ese piso ya no se vende a 100 ni a 120, se vende a 40 o a 35 o a 30. Es decir, usted es el ganador. Usted, como esa persona, ¿cómo te llamas? Pablo. Como Pablo, está entre los ganadores, si se espabila. Usted está en una situación fantástica, muy buena. Podía haber estado mejor si lo hubiera vendido en el año 2005, 2006, 2004, donde fuera. Pero usted está muy bien, sí, pero tiene que darse prisa, porque el bajón va a ser de Orgol el año que viene. Es venta necesariamente, no alquiler aquí
Vamos a hacer un caso. ¿Alquiler es donde vaya? Venga, yo le voy a decir un caso. ¿Me puede decir usted, si quiere compartirlo con nosotros, a cuánto podría vender usted su piso actualmente? Es que claro, Dígame un precio. ¿Qué le están diciendo las inmobiliarias? las inmobiliarias entre de 700 a 900. Venga, vamos a poner 800.000 euros. ¿A cuánto se puede alquilar ese piso? Alquilar. Es decir, lo que me importa a mí es el fruto. Usted paga por un árbol... 2.500. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? 150 útiles. Venga, 150. ¿Cuántos son los gastos de comunidad? Plaza de garaje. ¿Cuántos son los gastos de comunidad? ¿400 euros? ¿300? Venga, vamos a poner. Entonces usted puede alquilar por 2.100, ¿vale? Multiplicado por 12, porque es lo que se llevaría usted realmente al bolsillo. 25.200. Bien, dividido entre 800.000 euros, que realmente son 800.000 más el 10% que usted no lo paga, pero el que lo compra lo tendría que pagar de alquiler, ¿vale? 880. Usted es una rentabilidad del 2,8. Es decir, el que compra ese piso para alquilárselo a un tercero tiene que estar alquilando ese piso alrededor de unos 38 años para recuperar la inversión. Es decir, usted vende muy bien, el que compra muy mal. O bien ese alquiler es muy barato, pero los alquileres se están desmoronando. Yendo a la pregunta que a usted le interesa, usted está vendiendo a muy buen precio, ese piso no lo vale, y si usted sabe negociar bien, le puede pegar un buen hachazo. Y le voy a decir por qué. Porque la tendencia de la gente a bajar el precio de alquiler es mucho mayor que a bajar el precio del piso. Es decir, a usted le van a bajar más fácilmente de 100 euros el alquiler a 70 que en un precio de 100, y por favor quédese con el concepto a 70. Usted está en los ganadores. Yo, si estoy en esa situación desde el punto de vista económico, y diciendo que no recomiendo nada a nadie, me lo quitaría rápidamente, empezaría, incluso usted lo que puede hacer es venderlo y decirle al señor, mire, yo se lo voy a vender ahora, o podría hacer usted una cosa, se lo vendo y se lo estoy alquilando durante un año más, pero puedo, mientras tanto se va buscando usted otra cosa, está en ese piso, no se tiene que largar y está negociando con otro. El comprador muy posiblemente esté dispuesto, porque incluso usted le dice, yo le pago el primer día, no le pague un año, págale 3 meses, porque igual si usted va al cuarto mes, entonces no devuelve. Es decir, usted debe seguridad. Porque hay mucha gente que dice, voy a comprar un piso ahora para... lo estoy viendo de muchísima gente que tiene bien dinero para invertir. El que compra ese piso que usted me está diciendo, y si los números que usted me está diciendo son correctos, no porque usted no esté siendo fiel a la realidad, sino porque igual no hay que entrar mucho más en análisis, hace muy mala inversión. Los tipos de interés del Estado están a 5,5 a 10 años, ahora creo que ha subido al 5,70%. Eso quiere decir que la economía real, las empresas se están financiando al 5,75 más X. Eso destruye la economía, es lo que les está sucediendo a las empresas españolas. Porque la ahoga. El Estado nos está ahogando, porque ha habido una mala gestión. Los de derecha, los de izquierdas, en política no me voy a entrar en ese tipo de cosas, le hablo como ciudadano. Y ese caso que me interesa es el suyo para ejemplificar también otras cosas. Perdón, y por último, la pregunta que te he hecho, para que no nos cortemos la vena, el futuro. Vale, el futuro, yo veo un futuro muy ilusionante. Es decir, este país, en mi opinión, yo sé que hay gente igual más si quiere de centro-izquierda, ¿no? La izquierda ya desapareció en este país, hay 4 pelados, o de derecha también ha desaparecido, porque el Partido Popular es un gobierno, en mi opinión, muy socialdemócrata en muchas políticas, que también es bueno, porque si no nos estaríamos matando. O sea, las ideologías y tal, hasta cierto punto, porque luego hay que llegar a consensos, hay que también escuchar a otras personas que tienen una opinión distinta, porque si no hay mal rollo social, y gracias a Dios yo le digo que en eso estamos muy adelantados aquí en España, hay poca conflictividad social. En Francia hay unos rollos muy malos, y en otros países europeos también, por ejemplo, muy mala en Grecia, y hay muy mala integración de extranjeros. Aquí, gracias a Dios, por el carácter de los españoles, pues, entre otras cosas, hemos sabido integrar muy bien a la población extranjera, que para mí, mientras que se sientan españoles y digan arriba España y estén contentos de estar aquí, son tan españoles como los que somos de Vizcaya o más. Bien. No, hay que integrar, esta gente está para quedarse aquí, y la gente que viene de forma honrada, para mí, bienvenida sea. Bueno, el caso es el siguiente. Yo como veo el futuro, yo veo un futuro a muy corto plazo que estamos corrigiendo unos grandísimos desequilibrios, que eso es muy doloroso porque a la gente se le ha acostumbrado a vivir a 100, pero claro, eso hay que financiarlo. La gente si quiere más de centro-izquierda dice, no, es que eso sí que se puede financiar, hay que sacar más dinero. Bueno, es que si aumenta usted demasiado, no potencia a la gente que ha hecho sus deberes, a la gente que ha trabajado, a la gente que ha invertido, a la gente tal,
¿quién va a generar la riqueza para poder fomentar o para poder apoyar lo que son los servicios de las sociales de la gente que no ha tenido tanta suerte como las que hemos podido tener muchas de las personas que estamos aquí, ¿no? Hay que fomentar, tenemos que ser todos ganadores, tenemos que ser todos triunfadores en este país, y hay que dar la posibilidad a la gente que se supere. Y eso quiere decir que uno, cuando ha sembrado, también tenga derecho a recoger el fruto de su trabajo. Para mí un 56% en Cataluña es una desgracia, es el robo a mano armada, por una mala gestión. En Cataluña o en Cantabria, me da igual, ¿eh? Lo podemos hacer en muchos sitios. Yo lo veo muy difícil a corto plazo, pero yo creo que este país es un país con una capacidad excepcional de recuperación y que lo va a pasar mal, pero que lo puede hacer muy bien. Hasta luego, chicas. La base de antes has utilizado el 15% como rentabilidad para calcular el precio. Sí. 15% partiendo de unos precios de alquiler. ¿De dónde sacas esos? Mira, te explico. ¿Y de dónde decides que es el 15% cuando son rentabilidades que no se dan en la realidad? Efectivamente, mira. En ningún sector inmobiliario. Vamos a ver, yo he hablado en zonas de grandes residencias urbanas, primera residencia he hablado de una rentabilidad del 5%, y estoy hablando en zonas de segunda residencia de una rentabilidad del 8 al 10%, que equivale a pagar, he hablado en zonas de segunda residencia del 10 al 12, que equivale a pagar 8 anualidades, 12,5% de rentabilidad, o bien 10. Bien, la del 15% es un caso, esto es de un inversor que me contactaba a través de la página de internet, y entonces cuando me dicen, ¿es buena inversión 20 metros cuadrados? La pregunta siguiente es, ¿cuánto se está alquilando en el mercado porque ves ahí lo que son los frutos, ¿no? En el mercado no de VPO, sino en el mercado libre entre particulares. Y este señor, haciendo los números, es lo que me salía. Y este señor le había una rentabilidad, era un piso de 17 metros cuadrados en Carabanchel, creo que sí, Carabanchel o Vallecas, no me acuerdo bien, y la rentabilidad era del 15% en este caso en concreto, con los datos que me había aportado ese señor. Y yo le dije, ese alquiler está muy bien, pero usted igual puede apretar más las tuercas de tal forma que le sube la rentabilidad, pero es una buena inversión, contestando a tu pregunta. No es que es buena, es buenísima, pero, Sí. pero es que eso no es una muestra real. O sea, en ningún mercado residencial se dan rentabilidades de ese tipo. Nunca se han dado. Vale. Nunca se han dado. No digo que no puedan darse en el futuro. Sí. Nunca se han dado. Eso por un lado. Por otro lado, los dos elementos de base para hacer el cálculo, Sí. bien, para escoger el alquiler como fruto del activo y calcular una tasa de crecimiento, pues el 15, pues el 3 o el 4, pues la realidad los precios son mucho más altos. Serían precios mucho más altos, ¿vale? Es decir, a este señor, por ejemplo, que ha Sí. comprado su piso en Mija, Sí. pues deja de pagar 8 veces, pues no es lo mismo que se deja de pagar 20 veces, que es más bien la realidad. Esto, o sea, yo ya sabes tú que soy de tu cuerda desde hace mucho tiempo, Sí. que no es contestar, pero o sea, creo que también hay que tener un pelín de ponderación. Estoy de acuerdo los contigo. criterios que se vienen. Porque hay otro tema. No, el banco te endosa un piso y te lo financia a 25 años. Es mucho mejor comprar tu tarjeta con descuento. Bueno, depende. Porque si te financian a 25 años, el valor real de las rentas que tú proyectas a 25 años a lo mejor resulta ser igual o mejor que el precio descontado que consigues ahora. De acuerdo. Entonces, yo lo que quisiera saber es, ¿de dónde obtienes, por ejemplo, unas tasas de rentabilidad que sean más realistas o más modales que ese 15%? Vale, que eso es un caso extremo, estoy de acuerdo contigo. Las muestras de alquileres. Y porque me gustaría saber a dónde pueden llegar los alquileres, por ejemplo, en valor de euros metro cuadrado mes. Vale, metro cuadrado mes. Bueno, yo creo que como lo puedes hacer, en términos generales, hay una estadística que creo que publica el Instituto Nacional de Estadística, apareció hace un poco idealista, o no sé si es el Ministerio de Fomento, y que hablaba de rentabilidades de alquileres ya al precio, sin tener en cuenta los gastos de transacción, de alrededor del 4,25, ¿no? Eso es de lo que están hablando. Yo creo que eso es una forma orientativa.
yo lo estoy diciendo con el fin de que la gente se oriente de una forma rápida, ¿no? Que luego también tienes que tener en cuenta que esas rentabilidades pueden disminuir más si tú eres de la opinión que van a salir muchos más pisos al mercado, como consecuencia de las 3 reformas que ha habido, bueno, las 2 reformas que ha habido, la tercera que parece que va a haber en la ley de arrendamientos urbanos, cómo va a afectar eso, luego cómo va a haber las modificaciones en la rapidez de los desahucios, porque cuanto más rápido sean, más pisos salen al mercado. O sea, hay una serie de elementos, pero lo que para mí está claro, oferta, luego demanda, que lo que está claro es que todas las fuerzas son para bajada y yo lo que quiero es curarme en salud. Entonces, estaría de acuerdo contigo que 15 es una burrada, es una rentabilidad muy buena, lo mismo que yo le dije a ese señor, le dije, si usted está eso, de ese extraordinario, me llama muchísimo la atención. Yo, por ejemplo, en Rastrillo, aquí en Madrid, en el Rastro, he visto ya rentabilidades de gente que me contactó a través del ABC en septiembre del año 2011, rentabilidades del 7%. Por ejemplo, en el Calipso, ahí en Mija, las rentabilidades eran del 13-14%, digo porque las he estado calculando para un amigo mío que se quería comprar un piso en Mijas. Donde más bajan los precios de los pisos y donde es más rentable si quieres alquilar son en las zonas económicas más bajas, porque ahí la rentabilidad por alquiler es muchísimo superior que, por ejemplo, en esta zona en la que estamos viendo. Volviendo a tu pregunta, es una forma de orientarme, pero hay otros elementos que también tienen un peso muy importante, pero lo que está claro es que va para más abajo todavía, ¿eh? Yo esto creo que todavía no ha acabado, pero ni por el foro. Yo creo que no ha acabado, pero lo que quiero Dime. decir es, si vamos a utilizar como una de las bases de cálculo o de estimación de precios, la rentabilidad Sí. que produce un alquiler sobre el precio para calcular el número de veces de renta año que vamos a pagar por el bien, Sí. el piso en este caso, como sea, lo que deberíamos de tener es algún criterio más objetivo para calcular esas tasas de descuento, esas tasas de capitalización. O sea, ¿a qué tanto por ciento lo pondrías? Dices, No, bien. O sea, ¿cómo intentarías tú objetivar una tasa de capitalización lógica? Vale. Ese cálculo, y 2, ¿cómo obtienes una muestra suficientemente representativa y fiable de los precios de alquiler? Porque son los 2 elementos que estás utilizando como base. Entonces, Vale. si esa base no es objetiva, lo demás también se... Venga, precios de alquiler. Coges el índice Tecnocasa que tienes de precios de salida de alquileres, le quitas un 20%, porque hay margen para rebaja. Y luego, tipo de interés, yo cogería el bono a 10 años y le subo un 1%. El bono a 10 años de España. Entonces ya estás en el 7 o 8%. Efectivamente, que eso es el efecto también que está teniendo la economía. ¿Por qué? Pues porque a la economía privada no se le está prestando a las empresas al 5,5. Es decir, el último que deja de pagar, digo, cómo funcionan los fondos de pensiones, el último que deja de pagar normalmente una economía es el Estado. Entonces, al resto de economía se piensa que tiene más riesgos y le presta un tipo de interés más alto. La consecuencia es que la economía se ahoga, que es lo que está sucediendo ahora. ¿Y por qué al índice de Tecnocasa le metes el 20%? ¿A cuál? ¿Por qué no, digo, al índice de Tecnocasa, que es Sí, teórico? casuística. ¿Por qué no es el 20 y no el 15 o el 22? Bien, te digo por qué. 33? Me parece muy bien, eso es una buena pregunta. También a los precios de los pisos. Los precios de los pisos de salida decís que quitan alrededor de un 20%. Porque tenemos consciencia a través de lecturas, de declaraciones de gente que está a pie de calle de lo que se está vendiendo, pues lo que se está tardando en alquilar un piso, cuándo se está tardando en desahuciar. ¿Hay una estadística que nos diga exactamente lo que han bajado los precios de los alquileres? No, porque el IPC lo que recoge son precios del conjunto de alquileres que existen, pero no te comparan los alquileres que se han cerrado el año pasado con los de este. Te digo porque es una cosa a lo que he dedicado un cierto tiempo a estudiar y estoy hablando mucho con Instituto de Estadística y me lo estuve leyendo. Entonces, no te comparan a cuánto se cerró un contrato el año pasado respecto a este, sino que cogen el conjunto de alquileres existentes, lo ponderan y dicen, bueno, ha bajado o ha subido un 1% o 2%, pero ¿qué sucede? Que en esa ponderación se meten muchos alquileres que estaban muy baratos porque eran de renta antigua y esos han subido brutalmente cuando se actualizan, pero los que se cierran el año pasado respecto a los actuales, con la ley existente de arrendamientos urbanos, se están desmoronando. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Luego tienes que coger un poco lo que es casuística y entrevistas en prensa de lo que están diciendo gente que se dedica a la venta directamente de bienes inmuebles, de lo que realmente está sucediendo. Mira, tienes un índice respecto a lo que te piden y lo que están ofreciendo los compradores, lo tienes en Idealista. Pon lo que en Google, pon Idealista, lo que los vendedores piden y los compradores ofrecen. Y ahí tienes en las comunidades autónomas, por provincia, ves que sacan a 100 en Madrid y que lo están ofreciendo de media 75, por decir una cosa. La mayor diferencia es en Lerida, con el 24% de descuento, que es lo que piden los compradores. Entonces eso es un poco indicativo, que igual no lo venden al 24% de descuento, igual se vende al 20%, pero lógicamente más cae donde están pidiendo a la compra un descuento de 40 que no en un sitio donde están pidiendo el 10%.
Es indicativo, o sea, no hay, es imposible, porque es un mercado que, como es muy atomizado, tiene muchos vendedores, muchos compradores, y son todos muy pequeñitos, ninguno tiene realmente una gran fuerza, excepto el banco malo o el sistema financiero, que tampoco, porque dicen que tiene 85.000 pisos el nuevo banco, pero es que a la venta hay alrededor de 1.920.000 pisos, como mínimo, porque, por ejemplo, Acuña y Asociados, en el informe que ha publicado en mayo, y estoy hablando con ellos, dejaron de calcular los pisos de segunda mano a la venta, porque dicen, ya no tienen ningún interés, han crecido un montonazo, no nos interesa. Hablan de suelo para construcción de 4 millones de pisos, aparte de esos 5.900.000 que os he dicho. Es decir, nos podemos atiborrar. El otro día lo decía en Radio Euskadi, si pudiéramos exportar pisos seríamos, es que tendríamos todos un Ferrari, una casa en Mijas y yo qué sé, ahí me hago socialista a muerte y compartimos todo ese suelo. Ahora, pregunta. Sí. ¿Qué índice utilizas para un contrato de alquiler como inquilino? Sí. ¿Vale? Y como inversor, ¿a partir de qué porcentaje consideras rentable la inversión inmobiliaria? De inversión inmobiliaria, sabiendo que los alquileres se han desplomado, yo personalmente comprar para alquilar a un tercero esperaría todavía mucho más, ¿vale? Imagínate que tienes una renta, un obligado cumplimiento a muy largo plazo. Sí. Para casar bien obligaciones con tal, ¿no? Y apalancándote de Sí. tal forma que al final, por tu rentabilidad sobre la parte que tú pones, Sí. sobre el equity que tú pones, bueno, se puede disparar también vía el apalancamiento. Bien, lo que dice este señor, simplificando, es que yo me compro un piso, pero el dinero me lo presta el banco, por simplificar, al 3%, y yo saco al alquiler del piso, por ejemplo, una rentabilidad del 5%. Como no estoy poniendo todo el dinero, al final la rentabilidad mío que yo metí en ese piso no es del 5%, sino del 15%. Eso es lo que estás diciendo tú, por simplificar una cosa. Pues dependerá qué apalancamiento pones, es decir, qué endeudamiento externo. Yo, si quieres, de una forma más sencilla, es sin apalancarte, estaría buscando una rentabilidad como mínimo el 5%, y actualmente ni lo compraría, estaría esperando todavía más. Pero hay un elemento también muy interesante. Cuando se constriñe muchísimo el crédito, que es lo que está sucediendo, lo veis en esta gráfica de forma brutal, ¿qué ocurre? Que en el pico, vamos a decir, en el segundo semestre del año 2006 o en el primer semestre del año 2006, los precios salían a 100 y se vendían a 99. Bien. Ahora lo sabemos a través de Tecnocasa, Fotocasa, todo esto, salen a 75 y aumenta muchísimo la diferencia porque hay muchísima más margen de negociación. Entonces, yo lo intentaré negociar a muerte, pero todavía es pronto. Mira, hay un hecho muy interesante. El Instituto Nacional de Estadística decía, en uno de sus últimos estudios, que el 51% de la población española es de la opinión de que los precios de los pisos van a bajar. Bien. Se rompen las asimetrías de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que el comprador sabe lo que está sucediendo. Yo tengo 700 visitas en mi página de internet todos los días. Es una rotura de las asimetrías, es decir, ustedes tienen, si se leen o me escuchan, tienen acceso a tanta información o más que el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de España, que ellos no quieren que ustedes sepan eso porque lo que quieren es que se compren un piso, que ellos tienen su negocio. Entonces, este mercado, a través de gente como yo, Ricardo de GESESCO y un montón de zonas de gente, cuando la gente va constatando que en su círculo más cercano hay gente que la desahucia, que tiene que vender más barato y tal, se van creyendo aquello que parecía que nunca iba a suceder, que decían locos como yo y que al final es más cierto que la vida misma. ¿Qué quiero decir con eso? Que se acelerará muchísimo más la bajada de precios de pisos. ¿Por qué? Porque se contrará la demanda, porque la gente no compra por convicción. Segundo, porque salen muchos más pisos al alquiler, como bajan los frutos, baja la actualización, es decir, uno paga por un árbol que produce 100, por simplificar 1000, y por un árbol que produce 50 paga 500. Vamos a simplificar para que la gente se nos quede con el concepto. Entonces, yo ahora para invertir, el otro día me entrevistaba, creo que era Antena 3, y decía, ningún inversor con 2 dedos de frente a las rentabilidades medias compra para invertir. Yo no entiendo. Vale, pero te estoy contando una casuística concreta. Es un obligado cumplimiento a 20 años, Sí. una rentabilidad de un 8%, apalancamos 70. O sea, tú coges 30, metes tú, 70 te presta el banco y tú tienes que hacer frente a un pago de una hipoteca, de algo al 8%. ¿Te entiendo bien? No, Pues no. Yo recibo una rentabilidad del 8%. en el piso, porque estás apalancado. No es un piso, es otro activo. Otro activo, ¿vale? Sí. Yo recibo una rentabilidad vía alquiler al 8%. Bien, pero ¿sobre el dinero que tú has metido o el conjunto del El bien? conjunto del valor del... ¿A cuánto te estás financiando? Me estoy financiando a 10 años. ¿A qué tipo de interés te está cobrando a tipo de interés fijo? 5,70. ¿A cuál? 5,70. 5,70. Usted está sacando ya el 2,75 del 70%, más luego la rentabilidad del 8 sobre el 30%. O sea, tu dinero que metes, ¿cuánto te está rentando en esta ocasión? No es el 8%, es más. Claro. ¿Cuánto te está sacando? Hombre, estoy
sacando la rentabilidad del conjunto del bien cuando resulta que yo estoy solo poniendo 30%. Te propongo una cosa, porque hay que hacerlo con los números. Si quieres, luego hacemos aquí los números, te contesto. Y ahora, para el índice de alquiler, Sí. ¿qué índice de referencia tomas como inquilino? Bien, como inquilino, yo creo que uno que te da una cierta indicación es el de Tecnocasa, que funciona bien, perdón, el de Fotocasa. Son precios de lo que quieren alquilar los propietarios, no se alquila ese precio, y el mejor índice es hacer 10 llamadas a 10 inmobiliarias distintas, explicando muy detalladamente qué piso tienes al alquiler, diciendo tú, aunque no lo seas, que eres el propietario, que quieres alquilarlo, y que te den un rango, que te digan entre 800 a 900 euros. Bueno, pues si hay gente que... Vamos a ver, yo lo que necesito es un índice para negociar mi alquiler, ¿vale?, con el propietario. Bueno, pues lo que te va a decir la realidad Eso es es eso, vamos a ver, que los contratos de alquiler se ponen. Sí. En virtud del IPC no sé qué. Pero es que el riesgo que tienes es que el inquilino, que tú digas, sí, los próximos 10 años no sé cuánto al IPC, pero que el inquilino en 3 años diga, yo me largo porque es que hay deflación. Yo no quiero, y lo que estoy diciendo a la gente es que ponga una... Estoy hablando cómo negociar con el propietario. Yo en este caso soy inquilino, Venga. ¿vale? Y cómo negociar, o sea, qué índice ¿tú siendo inquilino? Claro, siendo yo inquilino. Para que a ti te venga bien, Sí. coge el de Tecnocasa, el de Fotocasa. Ah. El de Fotocasa ya está mejor que el del IPC, porque el de Fotocasa está reflejando los alquileres, mientras que el IPC está subiendo, el de Fotocasa está bajando, porque te está comparando los alquileres que hay ahora en el mercado, los alquileres que se están cerrando, con los que se han cerrado el año pasado, mientras que el IPC te está metiendo el conjunto de alquileres. ¿Y qué sucede? Que en ese conjunto de alquileres hay muchos que se disparan la media muy fuertemente porque son alquileres de renta antigua, mientras que los actuales no. Si a ti te interesa el de Fotocasa, no te interesa el IPC. ¿Y ese índice es nacional o está segmentado por provincias? Sí, está segmentado creo que en las grandes ciudades de España. Ajá. Incluso puedes mirar por barrio. No le digas nada a tu propietario de lo del IPC. Dile que el de Fotocasa, ni se te ocurra, porque te va a salir a la baja. Porque se va reconociendo hacia la baja. Dígame usted, por favor. Le quería hacer una pregunta sobre la influencia del mercado inmobiliario del banco malo, que pues, parece un poco, a mí me parece un poco vergonzoso que primero la gente que tiene pocos medios la desahucian cuando no puede pagar, cuando ya superan unos ciertos límites pasan al banco malo unos 600.000 euros, no sé qué. Entonces todo esto quiere decir que las inmobiliarias están diciendo, no sé, que se va a quedar el banco malo con una valoración, no sé si he oído, sobre el 60%, Sí. no sé si es sobre el valor de tasación antiguo. Que están muy inflados. Que están muy inflados, ese es uno de los problemas. Curiosamente, que eso al final lo vamos a pagar con los impuestos todos los españoles, Sí. se va a resultar que en vez de ser el accionista el Estado, ahora quieren que sea, al final los propios bancos van a ser mayoritarios en el Consejo de Administración para administrar esos bienes inmobiliarios. Vale. Por lo cual ya es tremendo. Nosotros se quitan del balance los bienes y vuelven a entrar y al final como... Y pone de usted al pública. final, como van a dar pérdidas, lo volverán a comprar los bancos a un euro, cuando ya no valga nada. O sea, Sí. ya sé como la cuadratura del círculo. Ajá. Y todo es... bueno, si ahí como... De otra manera, esto creo que... tiene, esto que está diciendo tiene un límite, todo, como todas las burbujas tienen un exceso por arriba y un exceso por abajo. Vale. En tiempos que las inmobiliarias se movían, no eran los constructores los que se forraban. O sea, por decir un número gordo, te gustaría a lo mejor en Madrid construir, Sí. costaba lo que es el ladrillo con la mano de obra un 40%, Sí. el suelo un 30% y la gestión otro 30%. Vale. Evidentemente, cuando dentro de 5 años y se haya asimilado el mercado inmobiliario, cuando se quiera volver a construir, será el momento precisamente que empezarán a subir los pisos porque tú no construyes por lo Sí, que tú pongas la elasticidad de la Es que oferta. el valor de reposición es mucho mayor, luego el suelo ese no, para mí no puede llegar a los límites que he oído, que baje un 75%, porque el valor de reposición, si tú quieres ese bien, Sí. aunque el suelo valiera cero, Sí. que era lo que estaban inflando el valor inmobiliario, el valor de poner los ladrillos y de gestionar la nueva construcción, eso no se puede bajar, incluso irá para arriba. Es que fíjate, yo creo que estás... Te quería un poco con Sí. este contexto, ¿cómo ves tú que... Maneja datos, sí. ¿Cómo ves tú
Bien, hay un problema, vamos a ver, a mí me dicen el valor de reposición, he oído muchas veces en programas de televisión, había una construcción muy cerca de Madrid y entonces un constructor venía y decía al amigo, no, es que ese es el precio de construcción. Y digo, chato, cuidado, ese es el precio de construcción en el año 2006-2007 con los suelos y tal, pero si se desploma el precio del suelo, si tienes un porrón de pisos, y es lo que usted viene a indicar, ¿no? Que el problema es el siguiente, cuando ustedes dicen no se consumen 100.000 Coca-Cola sino 200.000, hay un momento de un periodo muy corto de precio en el cual la Coca-Cola sube porque no se puede adaptar uno al consumo de Coca-Cola, pero la Coca-Cola se puede producir fácilmente, se producen más bebidas, entonces baja el precio. Lo que está diciendo este señor es que hay un momento largo, porque el proceso de construcción, y eso lo explica muy bien Ricardo Vergés Escuín, lleva un tiempo. Entonces, claro, hay 3-4 años en los cuales suben mucho los precios de los pisos porque no podemos crear más pisos de los que tenemos, lleva un periodo de tiempo. Bien, entonces, se está produciendo un problema, yo creo que es de falta de igual de comprensión de la profundidad de este proceso. Hay gente que dice, el proceso de construcción en el pico era 100, yo no puedo bajar más. ¿Cómo que no puede bajar? Ya está sucediendo. Es decir, fíjese, el gobierno hablaba de precios de tasación en el pico de hasta el 30% por encima del valor de mercado, de media tiene que andar el 10, el 15%, y otro problema que van a tener es que cuando provisionen la gran parte del suelo, los constructores, y ya está sucediendo, se van a constituir en constructoras, van a salir más pisos que le van a hacer la competencia a aquel constructor que está ya quebrado, que tenía que vender como mínimo a 100 y por simplificar, y que ahora se encuentra con pisos que están saliendo a 50. ¿Por qué? Porque el suelo tiene el balance a cero, el valor de reposición, con tantos pisos, para mí el valor de reposición o el valor de construcción ya no es un baremo, porque es que hay otros muchos pisos que están saliendo más baratos. Pero eso será cuando toque suelo. Cuando toque, usted me dice 5 años. Los pisos que están... Pero es que tenemos un porrón. Podría por lo menos de 5 años mínimo. Fíjese, hay un profesor de la Universidad de Barcelona, Alonso... O sea, que eso de a corto plazo, el año que viene va a ser muy malo, el siguiente yo creo que menos de 5 años no se lleva. Estoy de acuerdo con usted, totalmente. Yo lo pongo el suelo de los precios de los picos en el año 2016-2018. Yo no sé de mercado de trabajo, lo que meto es todo ese tipo de análisis del PIB y tal en mis estudios, y lo que le puedo decir es que gente que sabe un montonazo de salarios y sabe mucho de paro, habla de un 20% de paro hasta incluido el año 2016-2017. El CEPRED habla hasta el año 2000, es un instituto muy conocido aquí en Madrid, con una tasa máxima en el año 2011 que llega al 21,1, hemos llegado al 25%, habla de una tasa por encima del 20% hasta incluir el año 2015. Si sabemos o intuimos que vamos a llegar al 27,5, eso quiere decir que vamos a tener el 20% de paro hasta muy posiblemente en 2016-2017, lo que hace es contraer la demanda. O sea, esto es que lo que se ha hecho ha sido salvajadas, pero salvajadas de horda, ha sido impresionante. Sí, de todo, y también mucho necio, las dos cosas, y mucha gente que se pensaba que vivía en los mundos de Yuppie. Dígame usted, por favor, señor. Quería hacer una pregunta muy concreta. Dígame usted. A ver si he entendido bien que, de una manera general, Sí. y basándose en el precio del alquiler, multiplicándolo por 2 meses, 12. por 12. En zonas de residencia en veraneo, Laredo, por ejemplo, Santoña, yo que sé, la costa. Pero no en el casco urbano de Madrid. No, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque la demanda de alquiler es más constante en zonas de primera residencia, es decir, la gente primero paga su alquiler, yo que sé, en Arganzuela, por decir un sitio que no es de veraneo, que en Laredo, que es de veraneo. Entonces, es un bien que tiene menos demanda. Efectivamente, eso, es por ahí anda, tiene que andar por ahí. Bueno, pero iba para calcular de una manera aproximada. Sí. Luego habrá otras concretando en cada caso, usted ha dicho, y yo voy a preguntar eso, multiplicado, se le restaba en los gastos de comunidad, Efectivamente. se multiplicaba por 6 años. No, mire, en las zonas de eso hemos visto cuando me ha contado este señor, Paco, ¿no? Cuando Paco yo le he dicho, oye, me ha dicho él, ¿cómo llego al suelo? Y dice, tú intenta ofrecer lo mínimo, le he dicho 6. A pesar de que ahora hemos llegado al acuerdo, ¿cuánto eran? 10, ¿no? ¿Cuántos años había que pagar por alquiler en el piso que tú me estabas ofreciendo? Eran 10 años, ¿no? Creo. Era una rentabilidad del 10%, hemos calculado, ¿no? Es decir, para que usted se quede con esta idea, porque es complejo, usted coge el alquiler, vamos a simplificar 11.000 euros, quita los gastos, vamos a simplificar 1.000 euros, le da 10.000 de renta que se lleva el propietario. Usted en Madrid lo multiplica con un máximo de 20 veces, incluyendo los gastos de notario, IVA, etc. Y en zonas de montaña, como se tienen estos dos jovenzuelos,
o bien de playa, usted lo multiplica de 8 a 10 veces. ¿Esa la comprensible, señor? Y entonces, en el caso, cuando en Madrid, por ejemplo, 20 veces. el carro corre. Sí, pero ahora le digo a reglón seguido, le digo, cuidado, como están devaluándose los alquileres porque sale todavía más oferta, yo no compraría toda vez. Y es lo que me ha dicho Paco, le he dicho a Paco, oye Paco, yo no compraría 10, ofrécele menos, vete a 6. ¿Por qué? Porque te aseguras de que si hay una bajada no tienes pérdida de capital. Pero al día de hoy, concretamente, habría que multiplicar por 20. Pero esperaría, eso es algo indicativo. Claro, porque usted va a tener una pérdida de capital, es decir, le puede estar dando 5 anual, que le va a decir que el año que viene, si lo sabe negociar bien el inquilino, le pediría una rebaja del 10, 15, 20%, lo que sea. Pero es que además tiene usted una pérdida de capital. Y si va usted por comprar para alquilar, yo le diría, ni tocar. Y le voy a decir otra cosa que va a suceder, que me viene a colación de una persona. En Alemania hablan de Altbau, Neubau, es decir, pisos antiguos, pisos modernos. Este país está envejeciendo a una velocidad, ya lo han visto ustedes en la pérdida de población. Entonces, yo lo que sí que veo va a ser mayor dispersión entre pisos que estén preparados para personas mayores y los que no. Estoy pensando en una conocida mía, muy cerca de Pacífico, un piso de construcción del año 2009 que está muy bien, con algunos mancos y tal, pero está muy bien, tiene puertas muy anchas, piscina de invierno, gimnasio, una pera limonera. Entonces, claro, si usted se fija en alrededor de la zona, son casas de los años 50, 60, no tienen ascensor, esto tiene... Es decir, es una casa donde gente mayor que ha hecho un dinero se va a vivir, porque ahí va a vivir los últimos 20 años de su vida, yo qué sé, pues desde que uno tiene 85 hasta que llega a los 105, ¿no? Por ahí. Entonces, hay un montonazo de casas, porque son que no están preparadas para el nuevo tipo de población que estamos teniendo, que es cada día más gente mayor, de la misma forma que es más difícil vender un piso de 200 metros cuadrados que uno de 70. ¿Por qué? Porque va disminuyendo la demanda por las propias dinámicas de población. ¿Le he contestado a usted, señor? Bien, es importante porque quiero explicar bien. Los datos que has dado tú antes, si yo no he entendido mal, se refieren a precios de los pisos de segunda mano. Efectivamente, entre particulares. Yo lo que quería era centrarme un poco en los pisos nuevos. Vale. Yo conozco gente que no en el estilo de la burbuja, pero sí hace 1, 2, 3 años, ha comprado pisos nuevos cerca de Madrid. Sí. Y bueno, pues lógicamente ellos y yo con ellos pues estamos siguiendo un poco el cómo van los precios. Vale. En esas zonas que han comprado ellos, pues en Río hacia Madrid, en Alcobendas Sí. y demás. Y resulta que sí, hay una cierta bajada, pero ni mucho menos hasta el extremo que has dicho tú del 50% y el que se dice. Entonces, ellos lo que me plantean a mí es decir, oye, es que vale, lo que dices tú, o lo que dice Borja Mateo, que compensa más alquilar, pues aquí quizá no sería del todo verdad porque las bajadas son mucho menores que a lo mejor en el mercado de segunda mano. Entonces yo lo que quería es saber tu opinión sobre ese tema concreto. Venga, te lo explico. Realmente de pisos nuevos tienes el índice de fomento pues que sirve orientativamente porque al final son trolas y son trolas porque de 38 empresas que calculan esos precios tasadores, 11 pertenecen al sistema financiero y entonces el sistema financiero tiene una serie de problemas que todos conocemos, no quieren reconocer pérdidas, que va en colación también de los bancos malos. Yo las declaraciones que he recogido ha sido, creo que era el presidente Safir Vallehermoso, o era una de esas grandes inmobiliarias que ya hablaba en una entrevista que ha concedido, creo que fue en septiembre, o en septiembre o en agosto, que fue en ABC, que hablaba ella y decía lo siguiente: hemos bajado los precios ya al 35%, que me parece que es algo razonable, porque efectivamente los constructores que todavía siguen con vida, porque muchos están muertos, pero no lo reconocen como muertos, no le dan certificado de defunción, porque entonces se convierten en problema para la banca, es decir, la banca les da crédito para pagar los sueldos, lo que queda, la luz, la electricidad, el gas, tal cual, porque si tiene que dejarlos caer por una falta de liquidez, es decir, esos son insolventes, pero mientras que tú tengas liquidez, una empresa puede funcionar a eterno. Y de hecho está sucediendo eso con el sistema financiero. Entonces, ¿qué les está sucediendo? Que los bancos, como no pueden hacer frente a las pérdidas que se derivarían de que estos señores caigan, les mantienen con vida. Bien, eso por un lado. Luego, por otro, la cuestión de que yo lo que estaría esperando es a que muchos de esos compradores, si no conozco específicamente la situación a la que tú me estás refiriendo, en ese barrio, esperad un poco a que quiebren. Es más barato comprar a un administrador judicial. Sí, mucho más barato. Es que mientras esperas a que quiebren, estás pagando un alquiler. Pero te estás ahorrando un huevo de pasta, porque si te están... Yo te voy a ser muy concreto. ¿Cuánto costó su piso en el Pico? ¿Lo saben ustedes, señores? Sí, vamos, te voy a hacer un ejemplo muy concreto de estas dos personas.
En el pico, dígame. Sí, 1.100.000 me parece. Vale, me están diciendo ahora que le está diciendo la inmobiliaria... 100 o 800. No, más. ¿Cuánto cree usted que coge? Dígame usted, más o menos. 1.500.000, vale. ¿A cuánto? Que sí. ¿A cuánto le están diciendo ahora la inmobiliaria que lo venden? 750. Venga, vamos a poner 800. Bien, fíjate, en este caso concreto, de 1,5 millones, si estos señores hubieran comprado a mediados del año 2006, ahora venden a 800, ya tienes una pérdida patrimonial de 700.000 euros. Bien, esa es la primera pérdida. Pero es que además estos señores, si hubieran comprado 1,5 millones, hubieran tenido que pagar 150.000 euros más de impuestos, ¿vale? Es decir, 750.000 más 150.000, 900.000 euros. Pero es que además, estos señores hubieran tenido que financiar, y vamos a simplificar al 3%, durante esos 6 años, los intereses de ese 1.650.000 euros que estaban pagando, que estaban pidiendo prestado al banco. Es decir, cada año 50.000 euros. 50.000 por 6, 300.000, 150.000 de impuestos, 450.000, 750.000 de la pérdida patrimonial, nos estamos yendo a 1.200.000 euros. Bien, vamos a decir que en el pico de la burbuja estos pisos se hubieran alquilado, y vamos a poner muy alto, 3.000 euros. 3.000 por 6, 18. 18 por 3.000 son... 18, a ver, 6 por 18.000 euros, luego por 12 meses, pues son 216.000 euros. Es decir, estos señores alquilando hubieran gastado 216.000 en alquiler, si hubieran comprado tenían una pérdida de 1.200.000. Ahí te he hecho los números. Bueno, pero Ahí los tienes. desde el 2006, pero hay que hablar desde ahora. Bueno, ¿me puedes decir, por ejemplo, a cuánto se pueden alquilar en el mercado? Y vamos a ser muy concretos. ¿A cuánto os venden esos pisos a vosotros ahora? Tengo que hacer los números, ¿eh? Hombre, números exactos de alquiler no sabría decirte. De venta te puedo decir 240.000 euros. Venga, 240.000 más el 4% de los gastos estos de impuestos, hasta ahora, porque luego el 1 de enero subirán, más vamos a poner un 0,1 por gastos de notaría y lo que sea, 252.000 euros, ¿vale? Este es un piso comprado en 2010. En 2010, vale. ¿A cuánto se alquila actualmente? Tú más o menos me tienes que indicar, porque si no es el precio de alquiler no te lo puedo hacer el cálculo. Vale, ¿cuánto crees tú que en este momento te lo vende a 240, ¿no? O 225, lo que me has dicho. En el momento de comprarlo, sí. Ahora, pues, seguramente 220. Vale, ¿y me has dicho que lo habían vendido en qué momento? ¿En cuánto lo habían comprado? Lo compraron 240. Vale, ahora, es decir, este amigo tuyo, cuando lo compra a 240, está pagando 252 porque tiene los gastos. Bien, el primer año, los últimos 2 años, ahora me estás diciendo que lo están vendiendo a 220, vale. Sí. Si tú no te lo has comprado, ya te has bajado. Este señor ya tiene una pérdida de 36.000 euros, que son 256.000, que es lo que ha pagado, menos 220 que lo puede vender ahora, vale, 36.000. Me estás hablando de un alquiler de 750, vale. Si resulta que vamos a simplificar, los gastos de comunidad IBI por mes son 100 euros, el alquiler es 650 euros. 650 por 24 son unos 18.000 euros. Este chico tiene una pérdida de 36.000, el que hubiera alquilado son 18.000. Fíjate si a este chico le hubiera interesado mucho más alquilar que comprar. Es que tienes un caro, mira, eso es un caso fantástico, me lo has puesto a huevo. Yo te digo que actualmente, respecto a los gastos de financiación de la deuda, tú pagas de intereses por la adquisición de un piso, y vamos a simplificar, 100 euros, los alquileres están entre un rango que puede ir del 30 al 55%, es decir, te sigue interesando alquilar porque estás pagando mucho menos por alquiler, en muchas ocasiones, no siempre, que por financiar esa deuda que te están prestando, ya encima no tienes la pérdida de capital. Y es que además, a la de 12 meses, que es lo que ustedes tienen que hacer cuando adquieren el piso en la montaña o donde sea, pásenselo muy bien, me gusta mucho esquiar, cómprenselo en Austria está muy bien de precio, en Garmisch, y además llegan bien de billete porque hay Lufthansa que está a un precio morazado, es que yo he vivido ahí. Entonces, se lo compran ahí, y entonces ellos renegocian en 12 meses el alquiler otra vez 10% a la baja, es lo que se está sucediendo. Entonces, con estos datos, con los datos que tú me estás dando y sabiendo si son los correctos, reflejan el mercado, yo no lo compraría, esperaría todavía. Aunque parezca que es una bajada pequeña, realmente al final sí compensa. Con los gastos, con lo que me estás diciendo, y es que además estás a 750, renegocias el alquiler. Tú tienes que echarle, es decir, dentro de la legalidad, sé todo lo marrullero que puedas. Dentro de la legalidad, tienes que respetarla como tuvieron que respetarla las personas que compraron el pico, la burbuja, del año 73 al 2006. Tiene que haber, las relaciones sociales, en mi opinión, tienen que estar identificadas por la reciprocidad. Es decir, hay el marco legal, y luego uno puede ser un señor o puede ser un marrullero. Si el otro es un marrullero, ¿por qué no vas a ser tú? Lo contrario sería pecar de ñoño. Aquí, como la gente no es dada a enfrentarse, a mí me da igual,
pues no se enfrentan y entonces les meten unos goles que, bueno, no lo para ni la defensa del Zarra ni Iríbar. Te los meten muy bien, ¿eh? Perdón. Sí, dígame usted, señor. Si no le hago esta pregunta, reviento. Reviente. No reviente. Es que tengo la de cristal. Dígame usted. Y así, ¿hasta cuándo? 2016-2018, muy posiblemente, bajada de precios. Es que hay una oferta que es especial, señor. Sí, me parece muy razonable. Si usted piensa que la tasa de paro el año que viene se va al 27,5%, 2013, luego además el problema que tienen que como no están metiendo dinero en la economía, no hay crecimiento, además el dinero que se está metiendo a través de la compra de deuda es para pagar deudas y no es para que la gente consuma o para que la gente invierta, es que esto es muy profundo, señor. Fíjese, yo creo que vivimos en el mejor de los mundos posibles, porque una situación de esta, si no hubiera una Unión Europea y una unidad monetaria, hubiera acabado una guerra entre Alemania y España, o yo qué sé, estarían los carros de combate españoles en Frankfurt, por ejemplo. Si hubiera usted apuntado, hubiéramos ido juntos. Con los tercios de Flandes. Somos el batallón vizcaíno. Yo con la bandera Vizcaya. Hasta luego. Perdona, Borja, ¿qué has dicho de los bonos a 10 años que no mencionaba eso? Mire, el Estado emite bonos, ¿vale? Puede ser a un año, usted compra las letras de tesoro y todo eso. Entonces, hay un bono que el Estado acaba de emitir a 20 años y entonces el Estado le dice, oiga, deme usted 100 euros, yo le voy a pagar durante los próximos 20 años el 6% de interés y luego a la de 20 años le devuelvo a usted el dinero. Entonces, en una economía, el último que deja de pagar sus deudas es el Estado, antes dejan de... No, es lo que se entiende. Entonces, cuando la gente cree que el Estado no va a pagar, todo el mundo saca el dinero de ese país porque piensa que una vez que caiga el Estado, cae el resto de la economía. Entonces, a las empresas españolas se les pide el 6% más algo. ¿Por qué? Porque cuanto más riesgo tenga el banco de que usted no devuelva, más tipo de interés le cobra. Al Estado le cobra 6 y al resto de economía, y es lo que está ahogando el país, les están cobrando más. Por eso quiere Rajoy que baje la prima de riesgo. Que claro, los alemanes no quieren porque es meter mucho dinero en el mercado. Si se mete mucho dinero, la gente tiene mucho dinero, hay más tensión inflacionista, que es lo que usted vio a principios de los años 80, aunque bueno, usted no es tan mayor, o mediados de los años 90, que el Estado empezó a meter mucho dinero, Solchaga y todos estos, para que la economía funcionara, para que hubiera inflación, y entonces... Usted lo vio desde el año 73, no es lo mismo que le pagan un sueldo de 100.000 pesetas entonces que ahora. Si la inflación hubiera sido cero, usted podía comprar la misma cantidad de bienes y de bienes. Pero fíjese que la deuda sea de 100.000 pesetas en el año 73, una inflación brutal, entonces el ejercicio que usted tiene que hacer para pagar es mínimo. Pero si resulta que no hay inflación, 100.000 igual a 100.000. Lo que ellos quieren es que haya un proceso de inflación, porque es parte de la solución para España. Pero si usted es a la que deben dinero, la acreedora o la que tiene los bienes, no le viene bien la inflación. ¿Por qué? Porque entonces el valor de sus bienes disminuye. ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos señores? Estos señores compraron en un muy buen momento, en un momento fantástico, como a la gente le han prestado muchísimo dinero para comprar más, pues entonces ya no se hipotecaba a 4 años, sino a 50 años, y se han ofrecido hipotecas a 50 años, incluso a 60, creo. Entonces, claro, la gente ha dicho, pues bueno, pues trabaja usted para mí los próximos 60 años. Entonces ya no le pagan 60, no le pagan por su piso 4, sino que le pagan 60. Y digo un poco para simplificar, que es más complicado, ¿eh? Pero es un poco para que me entienda usted. Eso es un poco el proceso. Dígame, señor. Dígame. En relación con la vivienda sin autopromoción, por ejemplo, las cooperativas, ¿cómo ven futuro? Sobre todo, por ejemplo, aquí en Madrid ahora, en septiembre, que no sé si sabrá, que ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado parte de los pagos de aquí de Madrid. Sí, he oído. Parece ser que eso puede dar lugar a un retraso en 5 años, aproximadamente, vale. Y que yo pienso que los Supremo ha actuado pues a beneficio de los bancos, que han dicho, bueno, si paramos o retrasamos la gente va a comprar piso de los otros. De mi vivienda durante 5 años, pues tenemos menos competencia para liquidar los activos malos, ¿no? Vale, vamos a ver, yo no conozco ese caso en concreto, lo que le puedo decir es que, y aunque parezca muy contradictorio, esto es un momento fantástico para constituirse en inmobiliaria, promotora o constructora. Ya, pero estás loco. No, porque si resulta que yo antes, cuando estaban los precios de los picos, tenía que vender a 100, ahora toda mi materia prima o la construcción me baja de precio, me bajan los suelos y puedo para ganar dinero vender a 40, me viene fantástico, porque yo puedo vender muchísimo más barato de lo que se está vendiendo, que es 55. Entonces, ahora es un momento fantástico para comprar, para ver cómo está el mercado de suelo y para negociar de forma, pero con un cuchillo en los dientes. Es que como hay que ir, ¿eh? O sea, muy bueno para construir, pero en ese caso en concreto no le puedo contestar a su pregunta, señor. No sé si se ha metido a los bancos, no tengo ni idea. ¿Cómo está ahora mismo el nivel, digamos, de coste por construcción por metro cuadrado? No le puedo contestar porque yo sobre coste de construcción no tengo ni idea. En Madrid,
700 y 1200. Depende de la calidad. Pero fíjese, 700 que hay que sumar lo que es la gestión, como ha bien indicado usted, y luego tiene que sumar el precio del suelo. Si los precios de los suelos, si le están hablando ya de bajadas de precios en las transacciones del 80 al 100%, pues igual resulta que el suelo ya no le cuesta 100, sino 20. Lo que quiere decir que un gasto mucho menor, y usted ya no tiene que vender a 100, sino puede vender a 60, medio igual, o el precio que fuere. Es decir, ahora es muy momento para construir. Pero bueno, es que el tema de la venta de las viviendas, el factor financiación pues tú fabricas viviendas ahora y el comprador no encuentra financiación, pues muy barato que lo vendas, pero es que no van a prestar los bancos, esa es la situación, no va a haber. Por eso, si lo digo para dar un poco a... Por eso, por ejemplo, la situación de estas personas, de estos dos señores, puede ser muy buena si ellos son dinámicos, si consigan a gente, que seguramente habrá gente que lo verá como una buena inversión, no le diga nada ni de que existo, ni se vea ni un vídeo mío, porque entonces no van a vender ustedes su piso. Entonces estos señores, cuando tengan la pasta en la mano, les da igual que el precio del piso que ellos ya tenían bajen, porque tienen ya han aminorado sus pérdidas y paralelamente están negociando alquileres o compra de otros pisos. Y están negociando, hasta luego señores, en Valdezcaray, en Baqueira, en Valdesquí, donde sea. No, pero me refiero, entonces es buen momento para ser promotor. Sí. Entonces yo digo, buen momento para ser promotor, activamente, porque tú ahora te pones a promover, no encuentras un banco que financie a tus compradores. Entonces... dependiendo de lo que capital pongan tus compradores. Depende también lo que pongan de capital tus compradores. Claro, pero que es que al final, incluso a precios muy rebajados, el esfuerzo de comprar una vivienda al contado es algo que muy poca gente se puede permitir. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Si no tienes cómo financiar a los compradores finales, el negocio es muy complicado. De hecho, en Valdebebas, por ejemplo, hay cooperativas que no están saliendo adelante por ese motivo. Pues fíjate. Y están a unos precios buenísimos. Y no están prosperando porque no hay financiación. Vale. Eso es así. Es una realidad. ¿No? Sí. Claro, los bancos no están en una situación muy jorobada, ¿no? Y eso afecta a toda la ¿Y cuándo economía. piensas que los bancos van a dar crédito a la gente? Bueno, si usted piensa como crédito hasta el año 2006-2007, eso ya acaba de ser, se liquidó. Ahora hay una reforma Basilea 3, que es lo que hemos mencionado antes, que quiere decir que los bancos prestan mucho menos dinero, entonces ahora va a haber muchísimo más control. Es decir, usted antes iba a comprarse algo y decía, cuesta 100, y yo meto 10, y se lo prestaba, le prestaban 9 veces lo que usted metía, pues ahora le van a prestar muchísimo menos, es decir, usted va a tener que poner más dinero en cualquier adquisición, porque los bancos van a ser mucho más exigentes, es lo que llaman el scoring. Usted va a un banco y dice, me voy a comprar un reloj Rolex, ¿cuánto gana usted? Antes tenía que ganar 1.000 euros para que le prestaran 1.000, pues ahora igual usted tiene que ganar más dinero, es decir, se ponen más duros porque ellos tienen mucha más presión de controlar mejor los riesgos porque se ha visto lo que ha sucedido en el sistema. Una pregunta fuera de tema, si me la permite. Cuéntame. Mateo. ¿Qué opinión le merece Santiago Niño Becerra, el autor del Carácter de 10? Yo creo que tiene un gran logro, que es una persona tremendamente didáctica y creo que no me meto en cuestiones técnicas porque los temas que él aborda no los conozco, porque se mete mucho más de cuestiones estructurales, tal cual, yo no entiendo, pero me parece que acercar este tipo de temas a gente, cuando en este país nadie se interesa nunca por la economía y puede estar equivocado, pues puede estar en lo correcto, pero que levantan interés de muchísimas personas. Entonces fíjate que aquí hay mucha gente de una cierta ya edad avanzada, bueno, con una gran experiencia vital en sus espaldas y que se está interesando esto, gente que igual es farmacéutica o gente que es FP o lo que sea, ¿no? Pues porque se ha dado cuenta de que esto también tenía que estar informándose, no solamente a Gran Hermano, ¿no? O lee Lola, o yo qué sé, que a mí ya me gusta Lola, a veces lo leo. O sea, lo reconozco. No solamente es cosas de mujer, yo también lo leo, A veces el pronto lo que pille. Es altísimo y tal. Háblanos un poco lo de las subastas. Venga, las subastas. El problema... O sea, yo todavía... yo las subastas todavía no iría, porque va a salir mucho más. Es decir, lo que a usted le parezca ahora barato, en 12 meses es caro. Porque van saliendo pisos, la gente se contrae todavía más. Sí, pero la subasta siempre tiene una ventaja, que como el dinero tiene que ser contado, porque tienes que depositar... Menos demanda, menos postores. Están quedando desiertas. El problema es que los bancos están adjudicando las subastas por valores, porque realmente los pisos que salen por un 20 a un 30% de lo que sería un valor aproximado al real, que sería lo interesante, eso lo retira el banco. Porque supongo que lo vende a un inversor, previo acuerdo. Yo lo que sé que los desahucios, en las subastas por desahucios, el 95%, como usted dice, quedan desiertas, no va a pujar nadie.
sea, solamente se adjudican particulares o personas que no son instituciones financieras alrededor del 5%. Eso quiere decir que está todavía muy por encima del precio de mercado, porque si no la gente iría a pujar. Es decir, si la gente lo mira como buena inversión... No va a pujar por dos condicionantes. Primero, porque hay que hacer unos estudios enormes, porque pueden aparecer más deudas. Segundo, porque en la mayoría de los casos no puedes visualizar el bien. Y tercero, porque tienes que disponer del dinero en casa en 8 días. Claro. Entonces, mejor las quitas a los bancos al 50%. Yo todavía no los coge. O sea, comprar un banco con el 50% de quita, ¿eso se refiere usted? Sí. No, todavía no. Habría que ver el caso específico por alquiler, lo que habíamos explicado a este señor. Coge el alquiler del piso, quita los gastos, 11.000 euros se alquila ese piso o uno similar porque usted se interesa, quita los gastos y por simplificar 1.000 euros, en grandes zonas urbanas multiplica por 20 y en zonas de residencia, de segunda residencia, multiplica por 10 a 12%, es decir, una rentabilidad del 8 al 10%. Por ahí iría yo, pero todavía desde el punto de vista práctico ni tocar porque van a bajar más los alquileres y bajan más los precios de los pisos, por lo cual tiene usted una pérdida de capital porque ha comprado a 100 algo que el año que viene lo van a vender a 80, 85, me da igual, y además en su cálculo el alquiler le está bajando. No, para dar un dato, señora, hay fondos internacionales que están comprando una hipotecaria en España con descuentos de entre el 80 y el 90%. Pues fíjese, ahí está. Sabiendo que la deuda hipotecaria salía al 110, 115, porque estaba con unos valores sobreinflados. Es decir, respecto a precio de pico, que sería 100, quitas el 80% de 110 y te vas a 88 menos 110, 22 euros. Es decir, con descuento del 78% respecto al precio de pico. No Ya nos ha contestado la pregunta. los internacionales, tienes aquí un despacho de abogados sin saber. Pues puede ser un buen negocio. Es que depende del precio. Digo, en grandes masas, fondos comprando grandes carteras y con el 50%, o sea, tú vas a un banco ahora y le das el 50% y te lo da. Te lo da. Directamente, sin preguntar. Porque eso quiere decir que igual está vendiendo a buen precio, eso quiere decir que igual al vendedor, al comprador no le interesa adquirirlo. Claro, por eso. Es una cuestión de hacer números siempre, de los frutos. Lo que pasa es que aquí la gente pensaba que iba a haber un crecimiento de apreciación de capital ad eternum, porque iba a haber capital para prestar crédito ad eternum y eso no ha existido. Y entonces se queda mucha gente entrampada. Pero bueno, decir, yo creo que es un elemento muy interesante, y me refiero a este piso de esta amiga mía, es una de las muchas dinámicas que se están dando, que hay una mayor dispersión en los precios de los pisos. Es decir, pisos que están adecuados al tipo de población que vamos a tener en España en los próximos 30 años van a mantenerse mejor de valor, y otros pisos que no están tan bien, pues igual no tanto. ¿Por qué? Pues porque cada día hay más gente mayor, ¿no? Sí, por favor, aquí ya chicas. Mira, locales comerciales muy posiblemente tienen que bajar más por la siguiente razón. Sí, más, te voy a decir por qué. En una vivienda tú tienes dos tipos de garantía. Te han prestado 100, te hipotecan, te desahucian, venden a 70, la diferencia entre 100 a 30 tú cargas con ella. En el local comercial solamente responde el capital social de la empresa, no ser que tú hayas concedido una garantía personal. Es decir, que es más fácil que alguien se quite de encima el local comercial que quitarse su casa. ¿Por qué? Porque la casa ha concedido una garantía personal. Te voy a dar un ejemplo, y no es un tema que yo controle mucho, pero yo sé que ya en agosto del año 2010 yo tenía información a través de una fuente buena que en el barrio de Salamanca la bajada de alquileres de locales comerciales rondaba un rango del 30 al 60%. Si resulta que tú estás pagando del 30 al 60% menos de frutos, quiere decir que por ese bien, ese local comercial, se paga mucho menos. En la Rambla Aragón, y eso ya es del año 2009, de finales del año 2009, un chico alemán porque tengo mucho contacto y tenía un local comercial. Descuentos del 45%, es una de las mejores zonas de Barcelona. Y eso va cayendo, y te vas a dar cuenta que por esta zona hay muchísimos locales comerciales. ¿Qué sucede? Que como hay menos flujo de capital, porque se vende menos, porque las rebajas son cada día más brutales, y quita lo que está sucediendo en el Corte Inglés, venden menos o con menos margen, se puede pagar menos porque hay menos dinero. Es decir, cualquier gobierno lo que tiene que estar haciendo ahora es gestionar, independientemente de si es de derechas, de arriba, de abajo o de izquierdas, es gestionar de la forma más social posible un proceso de empobrecimiento que es imparable. No pueden hacer otra cosa. La única cosa es lo que ha hecho Izquierda Unida, que es no pagar parte de las deudas. O viene un proceso hiperinflacionario, que es lo que intentaba meter el Partido Popular y el Partido Socialista. Y decían, Alemania tiene la culpa. No, no tiene la culpa. Que también la tiene en parte. Pero están haciendo política el Banco Central Europeo para el conjunto de la Unión Europea, no para España. Eso, el que ha firmado el Tratado de Maastricht, es el que pedirle responsabilidades, que lo que ha conseguido es mayor estabilidad social, porque si hubiéramos tenido este mismo proceso teniendo la peseta,
es que hubiera habido un castañazo, pero de mucho cuidado, hubieran quebrado todos los bancos, Nos ha dado mucha estabilidad cerebro, que también ahora nos ha atado las manos a cierto punto, o sea, tiene muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Yo creo que de aquí vamos a salir mucho más pobres, pero que la cosa podría haber sido mucho peor, ¿Y si se puede vender antes que alquilar? Yo me lo quitaría, habría que también hacer números a cuánto se está alquilando, pero yo entiendo que los alquileres van bajando porque van saliendo. Lo estás viendo aquí, vete, date una vuelta por la calle Velázquez. Yo, mira, si quieres ser ya mucho más concreta, iría hablando en varias inmobiliarias, haría pasear 4, 5, 6 o 7 para que te den un rango. Uno te va a decir que se puede alquilar a 1000 y otro te va a decir que se puede alquilar a 1300. Entonces, por ahí ya empezamos con la actualización de los alquileres, que como hay mayor volatilidad porque el residencial es mucho más estable, pues tienes que pedir una mayor rentabilidad. Yo sé que en el pico de la burbuja, los locales comerciales en Madrid, de reuniones a finales del año 2006, estaban luchando para conseguir rentabilidades por alquiler del 5%. Es lo que me decían ahí, en ese momento, que yo eso no es una cosa que controle. Pero te tiene que ser más aguante. ¿Quién había por ahí? No, yo quería preguntar solo, porque yo entiendo todo eso, pero nadie en general, yo no sé si alguien tiene en cuenta que las tecnologías de construcción también están cambiando mucho. Bueno, eso que decíamos antes, de que antes era un 30% del precio, de esos precios tan inflados, puede realmente llegar a ser 10% de los nuevos precios tan baratos. Perdona, no he entendido la argumentación. Sí, si alguien está teniendo en cuenta que la tecnología y el mundo avanza y que cambian las construcciones y que de repente se pueden hacer casas pues súper baratas, en terrenos súper baratos y que pueden añadir incluso pues más desastre al desastre actual. Es lo que está sucediendo con los bancos, que se están dedicando a construir en muchos terrenos que tienen baldíos porque les interesa más dar un valor a ese terreno, aunque sea a costa, en parte, posiblemente construyan ahora, pero luego los vendan más tarde, de bajar los precios. ¿Por qué? Porque un terreno lo tienen en balance a 0, me da igual, a 10, construyen a un precio más barato que antes, ya no tienen que estar pagando 100 por el terreno, puesto que ya tienen reconocido una pérdida, y entonces añaden más leña al fuego. Sí, lo hago, por supuesto. Yo creo que esto no acaba de finalizar, estoy de acuerdo con usted. Díganos, por favor. Una pregunta muy concreta. ¿Cuánto se debe pagar por un piso en el barrio Salamanca de unos 130 metros cuadrados? ¿Cuánto les están ofreciendo? ¿Usted me ha dicho cuánto era su piso? ¿De cuántos metros cuadrados? 150. Bien, 150. ¿Cuánto les está diciendo la inmobiliaria? Bueno, pues eso es donde está el mercado, 150. ¿Cuánto puede estar a 130? Yo puedo decir poco más o menos. Los gastos de comunidad serán unos 300 euros. Vale. ¿Y cuánto será el alquiler? El IBI son unos 1.100. Espera un momento, si usted. Dígame usted el alquiler, lo primero que más el alquiler aproximadamente unos 16.000 euros. Al año. Por supuesto. Vale, ¿y ahí vienen incluidos los gastos de comunidad? No, los gastos de comunidad son 300 euros. Al mes, 3.600, ¿vale? Y el IBI unos 1.100. Vale, yo le diría, entonces, me está usted diciendo que cobra 16.000 más esos gastos. Estoy entendiendo bien, vale. Yo lo que pagaría por ese piso, 320.000 euros, me estarán pidiendo posiblemente el doble. Eso quiere decir que es muy alto. Están pidiendo 350. Pues fíjese, pues me ha dado usted la razón, porque esto es casi el 5%. Ahí hay que incluir los gastos de transmisión. Es decir... No, sí, los gastos de... Es que fíjese... Los 25.000 euros de gastos van aparte. Es decir, yo lo que le estoy diciendo, el precio que yo pagaría por esa transacción, usted me está diciendo que está pidiendo 350. Yo ofrecería 290, que sería una rentabilidad, a lo que estaba diciendo Pablo, lo que dabas tú, del 5%. Porque luego hay que incluir el 10% de gastos de transmisión. Pues fíjese, no estaba ya tan en lo lejano, que me llama mucho. ¿Me puede decir, por favor, la calle, si usted da la calle? Sí, está en la calle Don Ramón de la Cruz. No sé qué tal calle es económicamente. Yo no conozco esta ciudad muy bien. Muy buena. Pues fíjese, va a la línea lo que estoy diciendo, no estoy tan alejado, y me llama mucho la atención que eso esté ya ocurriendo aquí en Madrid. Mucho la atención. Depende de la altura de la calle. Bien, de acuerdo. No, por supuesto, pero es un indicativo, muy importante. Lo que pasa es que tiene que tener una reforma que es uno pronto. Eso también lo reconozco. ¿Cuántos metros? 130. Bueno, la reforma, ¿sabe cómo la va a usted? Meta a 3 ucranianos. Claro, sí, yo metaría a 3 ucranianos. Se lo hacen bien, los polacos también son gente muy seria. La experiencia que tengo. Se lo harán bien. ¿Quién han hecho? Ucranianos o polacos, los polacos son gente muy seria. Decía. 3 o 4 preguntas y me marcho. ¿Cómo va a ser lo que comentas de... ¿Sabe cuál es el problema? Que probablemente no tenga plaza de garaje. No importa que no estemos con... No
pregunta rápida. ¿Recomiendas como base que tú no recomiendas comprar una vivienda hasta 2015? No recomiendo nada nunca, nada, ¿eh? Eso quédate la... Yo no recomiendo nada, yo te digo lo que está sufriendo, luego lo que te la gana. A seguir bajando, y que de comprar una vivienda será mejor en 2015, 2016. Sí. Entonces, ¿cómo recomendaría, yo viéndote por ejemplo esta mañana en tus entrevistas, negociar alquileres? Porque yo discrepo mucho de que los alquileres se han bajado tanto en muchas zonas de Madrid como esta, San Martín. Yo estoy en la zona del Paseo de la Habana, donde yo vivo. ¿En qué número vives tú? Pues a la altura de Radio Televisión Española. Bueno, yo te digo que alrededor del 180-200 pisos de 150 metros cuadrados, años de construcción de 1973, que se han alquilado a 2.400 euros, yo los he llegado a negociar a 1.330, adelantando 12 meses de alquiler. ¿Adelantando 12 meses? Sí, claro, es que esa es la mayor raza que tienes. Ya te digo que están bajando. Lo que sucede es que la gente no tiene esa percepción, porque el mercado no tienes un índice que te demuestre. Son todos los pisos, que es lo que usted decía, son todos muy distintos. En Bentley, ¿conoces el concesionario Bentley? Sí. Ahí en Paseo de la Habana. Bueno, pues ahí son pisos en la calle Infanta no sé qué, Isabel o no sé cómo se llama. Bueno, pues ahí se están pisos que se han alquilado a 3.100 euros y se están alquilando ahora a 2.050. 150 metros cuadrados útiles, una casa que está muy bien. Yo he ayudado al chico. En el Viso, yo tengo un chico que estaba pagando 3.000 euros y hemos llegado a un acuerdo, yo escribiéndole la carta y hablándole mucho, porque tomo tiempo por teléfono, esta ahora creo que era 1.850 euros, y eso hace ya un año y medio. Pero esto se va a través de inmobiliaria, del propietario. Tú utiliza todo, inmobiliaria. ¿Sabes lo que te puede venir a ti muy bien? Contactar con un señor que quiera vender su piso, decirle que se lo alquilas mientras lo está intentando vender, le dices, si pide 100 millones, le dices que estás dispuesto a comprárselo en 5 años a 110, tú cállatelo, nunca se lo vas a comprar a 110, porque lo que le vas a hacer es caer en una opción de compra que tú nunca vas a ejercer. Entonces le dice, el alquiler es 1.000, y te voy a simplificar, yo le ofrezco 700, él va a decir, bueno, este me lo va a comprar al final, cosa que tú no vas a hacer, pero te lo callas, que es lo que ha hecho Zapatero, algo muy similar, y entonces tú te sacas durante esos 5 años 700 euros de alquiler en vez de 1.000, que te estás ahorrando una pastizal, ese piso ya no lo venden a 100 dentro de 5 años, sino que lo venden a 60% un precio, y entonces tú te vas a otro piso a alquilar. Tú tienes que echarle jeta, porque el vendedor lo ha hecho. Tú tienes que ser recíproco en esa. Si no, actuarías de forma ñoña. Es decir, aquí hay que ser todo lo más rollero que puedas dentro de la legalidad vigente. Siempre. Porque para mí ha habido fraude desde el punto de vista no legal, sino desde el punto de vista de comprensión de la palabra, desde el término general que utilizamos en la calle, cuando a la gente le han perdido 30 años, 40, 50 años de hipoteca o 15 años de su sueldo después de impuestos. Una sociedad no puede funcionar así. Tú vete a lo tuyo. Y si tú estás pagando de alquiler lo mismo que el año pasado, algo estás haciendo mal. Créemelo, mándame un correo electrónico, te enviaré, o lo puedes encontrar en ABC, te voy a enviar todas las series históricas que he escrito, que son 7 de técnicas de negociación de alquiler, léetelo con mucha atención. ¿Quién? Venga. Quería preguntar, yo estoy en un chalet, voy a conocer una compra, claro, una vivienda nueva, sí. El negociar con la promotora... Estás en opción a compra. Sí, pero no había que hacer, porque claro, el precio es... Posiblemente habrá que verlo. Pero bueno, como os digo, vale. Entonces, claro, yo veo que ellos están con muchos acreedores, la promotora, las hipotecas están en este caso concreto, conocidas en Cataluña Caixa, pero una cosa no acaba de moverse. Yo lo que haría si estuviera en esa situación, me acerco al propietario o al administrador judicial y digo, el alquiler ya no es de 1.000 euros en esta zona, es de 800, me informaría bien, o me lo bajo o me largo, ya está, sin más. El problema que van a tener es que se te ocupas. Es lo que lleva sucediendo. La Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Cataluña llevan ya como unos 2 años con seguridad privada en edificios públicos, en VPOs y tal, porque se meten en ocupas. Si tú tienes la sartén por el mango, eso te lo digo, tú eres de los ganadores. ¿Negociar un precio, digamos, rebajado? Sí, claro, tú vete a lo tuyo. Infórmate, pasa inmobiliarias por tu casa, que te vean lo que realmente se está alquilando, no vaya a ser que estés en un precio muy bueno. También, que igual no te lo alquilan más barato porque estás en un precio fantástico. Pero a principio, en una primera aproximación, yo lo que haría. Una última pregunta y ya acabamos. ¿Qué opinas acerca de cuál va a ser el camino que va a seguir la economía sumergida? Cuanto más aumente la fiscalidad, mayor economía sumergida hay. La economía sumergida es el mayor aliado actualmente del ciudadano, porque es que si no, les digo, le explotaría. Es decir, con la tasa de paro que tenemos, sería una situación muy mala. Bendita economía sumergida. Eso le da de ¿Qué?
Que eso lo he oído. Claro, es que si no, ¿de qué? La gente tiene que comer, señor. Que hay gente que está en una situación muy difícil, ¿eh? A mí me llega mucha gente por correo electrónico y tal, gente desahuciada, gente que ha sido muy cafre, gente que ha tenido mala suerte también. El otro día me escribió una señora que estaba ganando 1.400 euros, se metió en Arganzuela, puede ser, aquí muy cerca de Madrid. Ustedes conocen bien, pasó a cobrar por rejastes o recortes y tal 450 euros, viuda, no tenía un duro, ¿dónde se metía? ¿Qué iban a embargar? Señora, hay muchos pisos vacíos, de verdad. Pero es que lo que usted está pidiendo no es la entrada para ver al Atlético de Bilbao con el Real Madrid en la final de la Copa del Mundo, sino algo... No, bueno, bien, exagerando un poco, pero que usted está pidiendo algo que no es comelatón, señora, que es llevarse la a la boca. Yo tengo un par de libros, lo que he dicho antes, el que vaya a comprarse piso o quiera invertir o quiera alquilar, se tiene que leer los dos libros porque tienen informaciones que son complementarias, que tenga un interés histórico en el proceso que se ha producido aquí, solamente el primer libro, no hace falta el segundo. Pues muchísimas gracias.